Mi esposa es realmente hermosa, no puedo ocultar mi identidad como el emperador de las sombras. 106, 120. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 106. Kunzon, por favor, cállate. Llevas más de 10 minutos gritando. Si no estás molesto, nosotros sí. Exclamó Dongsan, quedándose en silencio. Iao abrió la puerta de la sala. Aparecieron 5 momias con forma humana, atadas como bolas de masa, inmóviles en la cama. Si no tuvieran vendas en la cara, Iao casi no las reconocería. No. ¿Qué has pasado? Al oír esa voz, todos apartaron la mirada lentamente. Iao, estás aquí. Te lo digo, nosotros. Kunzon quiso incorporarse mientras hablaba, pero el dolor le hizo sonreír. Al ver esto, Iao le pidió rápidamente que se tumbara. Siendo honestos, aunque Iao conocía la situación, se sorprendió por la escena que tenía ante sí. Lógicamente hablando, las trampas en Gixu eran suficientes para destruir sus linajes, así que no había razón para matarlos. Además, estas 5 personas aún eran necesarias para la batalla final, y la bestia 100 pies demoníaca lo sabía. Justo mientras reflexionaba sobre esto, Shizao, que estaba cerca de la puerta, habló lentamente. Cuando vimos a Bein Yao atrapado, pensamos en correr hacia el escudo magnético y rescatarlo. Pero en cuanto entramos, nos reubicaron. Justo cuando creíamos haber escapado de la trampa, caímos en una aún mayor. Incluso nos atacaron bestias mutantes. Antes de darnos cuenta, perdimos el conocimiento, y cuando despertamos, estábamos aquí tendidos. Al oír esto, Iao finalmente lo entendió. No era de extrañar que Kunzon estuviera tan emocionado. Después de tanto tiempo, ni siquiera había descubierto quién era su oponente, y ya estaba derrotado. Justo cuando todos se sentían deprimidos, llegaron Shang Wanfei y Meizen. Meizen, al ver a Iao, se apresuró a acercarse. ¿Estás bien? Al ver la preocupación de Meizen, Iao negó levemente con la cabeza, pero antes de que pudiera decir nada, Meizen lo arrastró hasta la esquina del pasillo. Tras confirmar que no había nadie, Meizen habló con cautela. Esposo, ¿este es tu plan? Iao no ocultó nada y asintió con indiferencia. De hecho, sabía por el campamento en la bahía que Meizen ya sabía mucho, pero simplemente no quería hablar de ello. Quizás, en su mente, Meizen solo quería terminar la guerra de la luz y la sombra cuanto antes y vivir una vida tranquila con Iao. No fue hasta hoy, cuando los 5 invocadores resultaron heridos, que se dio cuenta de que no podía ignorarlo. Esposo, si es posible, podrías dejarlos vivir. Yo los recluté, y no quiero verlos morir. No pretendo complicarte las cosas, pero de verdad no quiero que les pase nada. Los ojos de Meizen se enrojecieron al hablar. Después de todo, seguía siendo una persona común y corriente, con la misma empatía que todos los demás. No soportaba ver a Shina ni a los demás sacrificarse. De lo contrario, nunca se arriesgaría a romper con Iao diciendo eso. Sin embargo, lo que Meizen no sabía era que Iao nunca tuvo la intención de eliminar a las 5 personas. Sin mencionar que Shinan y los demás eran el núcleo de todo el plan. Incluso sin ellos, la cadena causal completa podría no sostenerse. Xiangyang ni siquiera podría invocar la armadura del emperador para entonces. Iao no estaba ocioso, así que ¿por qué molestarse con estas cosas innecesarias que obstaculizarían el progreso del plan? Pero claro, al ver el rostro familiar de Meizen, Iao no pudo evitar recordar su propia experiencia al obtener el poder del caos. Aunque no había notado nada inusual en ella hasta el momento, Meizen era sin duda la persona con más probabilidades de haberlo obtenido. De lo contrario, no habría sido Bailu quien se la teletransportó. Con este pensamiento, Iao atrajo a Meizen a su lado. No te preocupes, Shinan y los demás estarán bien. Pero tengo algo muy importante que preguntarte. ¿Eres Yue Yao? Meizen estaba atónita. Miró a Iao confundida, como si no entendiera por qué seguía preguntando sobre este asunto. Sin embargo, Meizen negó con la cabeza inconscientemente. No soy Yue Yao, y no sé quién es Yue Yao. Esposo, desde que nos casamos, nunca te he ocultado nada. Al ver la sinceridad de Meizen, Iao se sumió en sus pensamientos. Sí, con su habilidad, si Meizen quería mentirle, sin duda la descubrirían. Pero el problema es que, si Meizen no es Yue Yao, entonces no puede ser Bailu. Justo cuando Yao estaba deprimido, Shang Wanfei corrió hacia aquí. Yao, el laboratorio, no, es la hamburguesería que fue atacada por la bestia mutante.
Estos tipos no solo aprovecharon la oportunidad cuando el invocador estaba ausente, sino que también bloquearon la ubicación de la base de la armadura. Al oír esto, Yao expresó de inmediato su intención de regresar. Sin embargo, Shang Wanfei lo detuvo. Espera, Bai Lu me dijo que las bestias sobrenaturales no pudieron encontrar el laboratorio y ya se retiraron. Además, si regresas ahora, podrías sufrir una emboscada. Hablamos de eso luego. Aprovechemos el tiempo que tenemos para hablar de la invocación. En ese momento, no solo Yao, sino también Mei Zen entendieron lo que quería decir. Ahora que Shinan y los demás están heridos y no pueden invocar armaduras por un corto tiempo, las bestias sobrenaturales seguramente causarán estragos durante este periodo. Debemos encontrar la manera de lidiar con esto. Inconscientemente, Shang Wanfei y Mei Zen miraron a Yao con una intención clara. Estaban pidiendo su opinión. Deja que se vayan los refuerzos. Sé que el equipo de armaduras ha preseleccionado a más invocadores además de Shinan y los demás, pero no quieres que sepan que los supuestos invocadores pueden ser reemplazados en cualquier momento. Pero la situación es crítica ahora mismo. No puedo con esto sola. ¿Entiendes lo que quiero decir? Tras decir esto, Yao miró a Shang Wanfei. Era más como dar órdenes que consejos. Después de todo, Yao tenía la última palabra en el equipo de la armadura. Un momento después, Shang Wanfei miró hacia la sala donde estaban Shinan y los demás y suspiró con impotencia. ¿Qué pasa con ellos? No importa la gravedad de sus heridas, tarde o temprano les darán el alta. Tienes que entender que somos más que superiores y subordinados. Llevamos tanto tiempo juntos. Shang Wanfei finalmente se guardó el resto de la frase. Como número 2 en el liderazgo del equipo de la armadura, debía considerar la seguridad de la sociedad en su conjunto, no los sentimientos personales de los invocadores. Yao simplemente negó con la cabeza. Número 2, este no es momento de hablar de sentimientos. La próxima vez que ataquen los mutantes, les dirás que los invocadores están heridos y les pedirás que vuelvan más tarde. ¿O piensas confiar en mí para proteger a todo el equipo de la armadura? De acuerdo, considera los pros y los contras. Le pediré al médico que evalúe sus heridas. Dicho esto, Yao se fue. Si no ocurre nada inesperado, el equipo 2 estará en el escenario pronto. Para entonces, una vez que Xian Yang invoque la armadura del emperador, el resultado estará prácticamente decidido. Al pensar en esto, Yao no pudo evitar suspirar. Viejo cabello amarillo, el poder está dividido y no puedes encontrar a Yue Yao. Estoy muy sorprendido. No hice nada, ni siquiera luché, pero estoy a punto de ganar. De verdad que no entiendo qué haces todo el día. Pero mejor reza para que Yue Yao no sea Mei Zen, si no, no puedo imaginar la escena cuando Yue Yao me llame esposo y me ayude a limpiar tu desastre. 3 días después, en la villa Jinshan. El cielo estaba sombrío, como si fuera a llover en cualquier momento. Yao estaba en el balcón, sosteniendo una copa de vino dorado en la mano, con la mirada fija en el laboratorio. Sabía que la segunda armadura del emperador no tardaría en aparecer. En ese momento, Bingir y Ejin aparecieron en el balcón. Emperador, la segunda armadura del equipo ha aparecido oficialmente. Quizás sea por la experiencia de combate del equipo 1 que están creciendo tan rápido. Actualmente, las bestias sobrenaturales que están activas en la ciudad a diario han sufrido diversos grados de daño. ¿Deberíamos tomar alguna medida? Cuando Bingir terminó de hablar, Yao se giró y los miró. Tranquilos, convertirnos en una piedra mágica no os matará. Además, tienen su propósito. ¿Qué te parece, Ejin? Ve y quítale la energía del emperador a Xiangyang. En cuanto salieron estas palabras, Ejin se quedó atónito. Emperador, estás bromeando. Ese tipo tiene un linaje tan alto que puede invocar directamente la voluntad del emperador. Si me apodero de su energía, ¿no sería un suicidio? Por supuesto, no estoy desobedeciendo órdenes. Quiero saber si hay una manera más segura. Al oír el pánico en la voz de Ejin, Yao reflexionó un momento. Ciertamente, esto no tenía sentido. Pero claro, si la armadura de Xiangyang era realmente expulsada, significaría la victoria. Así que Yao se negó de inmediato. Ejin, no es que no te identifique. El problema es que, en toda esta línea temporal, tú eres quien finalmente invocó la voluntad del emperador. Además, el propósito de todo esto es revelar la armadura del emperador, ¿no? ¿De qué tienes miedo? Adelante, no te preocupes. Si el viejo cabello amarillo se atreve a salir, iré a destruirlo. Al oír esto, Ejin supo que no había escapatoria y solo pudo asentir.
Entonces, supo la ubicación actual de Xiangyang y partió directo a la escuela primaria Jinyuan. Tras teletransportarse, Jin llegó a la puerta de la escuela. Enseguida vio a Xiangyang, absorto en sus pensamientos, solo en el patio de recreo a lo lejos. Justo cuando Jin estaba a punto de entrar, se detuvo. No, tengo que cambiar de apariencia. Si esto no funciona, no me reconocerán fácilmente la próxima vez que le tienda una emboscada. Tras pensarlo un momento, Jin se transformó en Ziyan. Miró su camisa rosa a cuadros y el atractivo rostro en el letrero de la calle antes de desaparecer. Al instante siguiente, Ziyan apareció junto a Xiangyang. Al notar la presencia de alguien, Xiangyang, sentado en el césped, levantó la cabeza instintivamente. Sin embargo, al ver a la persona, se sorprendió un poco. Pero era solo una sorpresa, y enseguida volvió a sus pensamientos. Al ver esto, Ziyan se disgustó de inmediato. Oye, chico. He oído que eres fuerte. Vamos, demuéstramelo. Ziyan retrocedió instintivamente. Si no hubiera sabido que podía transformarse, habría estado bien, pero ahora que sabía que podía transformarse en emperador en cualquier momento, tenía que estar alerta. Sin embargo, para su sorpresa, Xiangyang ni siquiera levantó la cabeza al oír esas palabras. Esto enfureció mucho a Ziyan. Inmediatamente, sin decir palabra, agarró a Xiangyang del cuello, lo levantó e intentó absorber su energía imperial. Al mismo tiempo, Ziyan también fijó las coordenadas de la villa de Jinshan. Si hubiera algún cambio, sin duda huiría de inmediato. Pero lo extraño fue que Xiangyang ni siquiera se transformó. Ni siquiera un rastro de energía imperial se percibía en su cuerpo. El único cambio fue el decaimiento gradual de Xiangyang. Justo cuando Ziyan estaba considerando si continuar, una voz resonó en sus oídos. Malvado Jin, detente. Quizás falta algo. Xiangyang no puede invocar la armadura imperial ahora. Al oír esto, Ziyan arrojó a Xiangyang directamente al suelo. Sintiendo el dolor, Xiangyang lo miró fijamente, como si quisiera grabar su apariencia en su mente. Te recuerdo. Tras decir eso, Xiangyang se desmayó. En ese momento, Ziyan sintió la energía de la armadura de los 5 elementos acercándose y desapareció, al otro lado, en la villa Jinshan. Yao observó al inconsciente Xiangyang en la pantalla de proyección y suspiró con impotencia. Efectivamente, aún no había forzado la voluntad del emperador. Pero eso ya no importaba. Tenía un nuevo plan. Binger usa este incidente para revelar la identidad de Xiangyang como el invocador de armadura definitivo a los invocadores del segundo equipo. Dado el carácter del segundo equipo, sin duda usarán a Xiangyang como palanca. Entonces, no hay necesidad de preocuparse por su transformación. Al oír esto, Binger desapareció de inmediato. Yao, por otro lado, levantó la mano y observó el poder del caos cada vez más evidente en su palma. Probablemente había adivinado algo. Esposa, ¿de verdad eres Yue Yao? Pero, ¿por qué no detecto nada inusual en ti? Pero si no lo eres, ¿de dónde viene este poder? Justo cuando Yao pensaba, sonó su teléfono. Era Meizen llamando. Esposo, Bailu y mis padres están en la villa. Por favor, ayúdame a cuidarlos. Vuelvo en 10 minutos. De acuerdo, un momento después. En la sala de estar, Zhang Weiguo y su esposa estaban sentados en el sofá, observando distraídamente las instalaciones de la villa. Sin embargo, habría estado bien si no hubieran mirado. Después de mirar, los dos se sintieron repentinamente incómodos. Porque, según la comprensión de Zhang Weiguo sobre muebles caros, la decoración interior de esta villa podría ser más cara que toda la villa. Al pensarlo, no pudo evitar sentirse un poco cohibido. Pero Bailu a su lado parecía indiferente. Tío, no te cohibas tanto. Mi cuñada es muy amable. ¿La viste la última vez? Se encargó del asunto de mi prima sin decirle una palabra. Si hubiera sido otra persona, se habrían escapado hace mucho. Dijo Bailu, y ambos asintieron. En ese momento, Yao bajó del piso de arriba. Al ver esto, Zhang Weiguo y su esposa se levantaron del sofá de inmediato. Yao no se dio aires de grandeza y se acercó de inmediato. No seas tan educado, la casa de Meizen también es tu casa, ven y siéntate. No hay nada que contener, mira de Bailu, casi trata esto como un parque de diversiones. Al oír esto, Zhang Weiguo y los demás se sentaron lentamente. Sobre todo Zhang Weiguo, pensó que Yao solo estaba jugando con Meizen, pero inesperadamente, después del incidente anterior, la relación entre ambos no pareció evolucionar como esperaba.
Al contrario, desde su perspectiva actual, la relación entre ambos parece bastante buena. Por lo demás, con el estatus de Yao, no hay necesidad de ser tan educado con ellos. Pensando en esto, Zhang Weiguo habló primero. Yao, gracias. Yo, no te preocupes, soy viejo y miope. Al ver la mirada ligeramente culpable de Zhang Weiguo, Yao negó con la cabeza con indiferencia. Es un asunto sin importancia. Espera un momento, Meizen volverá pronto. Tras decir eso, Yao llamó arriba. Bienvenidos. Dejen de limpiar y bajen a cortar fruta. Ah, allá voy. Entonces, una hermosa mujer con un chaleco rosa bajó del piso de arriba. Parecía tener 20 y pocos años, con un aire delicado y bonito. Bienvenidos. Traigan la pitaya amarilla y esos durianes almohada que compramos ayer. El invitado de hoy es un poco especial, ya saben. 555555555, ofreciéndoles una experiencia de lectura sin errores ni capítulos desordenados. Tú te encargas del resto. Dijo Yao con una mirada. Yuan asintió y se dirigió inmediatamente a la cocina. Bai Lu, Zhang Weiguo y su esposa miraron a Yao con confusión, como si hubieran pensado en algo pero no supieran cómo empezar. Yao, comprensivo, explicó rápidamente. Oh, no me malinterpreten. Contraté a una niñera. Después de todo, no podemos dejar que Meizen limpie esta casa enorme. Tras una breve conversación, Yao llamó a Bai Lu a una habitación vacía. Comparado con antes, tenía una mejor manera de confirmar si Bai Lu era Yue Yao. Exacto, era el poder del caos. Si Bai Lu fuera Yue Yao, sin duda resonaría con la energía caótica de Yao. Claro, si no lo fuera, eso también era obvio. Sin embargo, Bai Lu, al malinterpretarlo, miró a Yao con una sonrisa pícara al entrar en la habitación. ¿Qué pasa, cuñado? ¿Quieres que evite que tu primo te hable de tu amante? En realidad, no tienes que preocuparte tanto. En la familia Bai somos muy exigentes con el código de conducta en el mundo de las artes marciales. Me has dado tantos días de diversión, no soy desagradecido. Así que no te preocupes por la bienvenida, no se lo diré a mi primo. Pero no volverá a pasar. Mi primo te quiere mucho, no te pases. Tras decir eso, Bai Lu se rió de repente. Esas palabras dejaron a Yao un poco atónito. ¡Qué desastre! No me refería a eso. La familia Bai, ¿dónde está su antigua calma? ¿Por qué de repente se han vuelto tan audaces? Al oír esto, Bai Lu no se enojó. Solo miró a Yao con seriedad. Cuñado, soy tranquila y también audaz. No quiero vivir de cierta manera, ¿entiendes? Además, no quiero parecerte una chica de té verde, ni una mujer hipócrita. Bai Lu permaneció seria por un momento, y luego volvió a su apariencia despreocupada, como si ocultara algo. Sin embargo, a Yao no le importó. En cambio, condensó un arco eléctrico en las yemas de sus dedos y se acercó a Bai Lu. ¿Crees que esto te resulta familiar? ¿O lo has visto antes? Mientras Bai Lu observaba atentamente el poder del caos, Yao también se esforzaba por percibir los cambios en la otra parte. Si Bai Lu era realmente Yue Yao, entonces el poder del caos cambiaría naturalmente, y tal vez incluso afectaría el poder original del caos en su cuerpo. Tras comprender esto, Yao esperó en silencio a que pasara el tiempo. Sin embargo, para su sorpresa, después de más de 10 segundos, Bai Lu no mostró ningún cambio anormal. En cambio, se impacientó un poco. ¿Es esto, electricidad estática? Cuñado, para coquetear con una chica deberías al menos usar un reloj con luz, ¿verdad? ¿Qué es eso? Nada de técnica, solo coqueteo forzado. Pero como eres tan rico, puedo fingir que me interesa. Déjame pensarlo. Al oír esto, Yao apartó a Bai Lu con el ceño fruncido. Nunca se imaginó este resultado. Recibí otra negación. Dicho esto, Yao abrió la puerta y se fue. Mientras tanto, Meizen había regresado, charlando con Zhang Weiguo y su esposa. Yao no lo interrumpió, buscando una excusa cualquiera para subir. En el balcón, Yao observaba cómo las farolas se iluminaban gradualmente. De repente, una sensación de melancolía lo invadió. Binger, sal y habla. Mientras Yao terminaba de hablar, una mujer de cabello largo y delineador negro se acercó, con aspecto indiferente a todo. Sin embargo, al acercarse a Yao, su expresión cambió sutilmente. Además del respeto, había algo inexplicable. ¿Su Majestad ha encontrado alguna dificultad? Si es necesario, incluso si eso significa atravesar montañas de espadas y mares de fuego, no tengo quejas. Al escuchar las palabras de Binger, Yao sonrió con indiferencia.
De acuerdo, sé que eres leal. Pero ya no es necesario. A partir de hoy, el mundo de las sombras puede declarar la victoria por adelantado. El viejo Wang Mao quizás nunca piense hasta su muerte que el plan que preparó con tanto esmero y los medios para cambiar las tornas estaban preparados para mí. A veces incluso me pregunto si ya había perdido el momento en que planeó usar el poder más allá de las leyes de la naturaleza para controlarme. Tras decir eso, Yao tomó la copa de vino y dio un sorbo. Sin embargo, Bingir pareció confundida al oírlo. Su Majestad, no lo entiendo muy bien. ¿Será que algo inesperado ha sucedido en el universo brillante? Yao asintió con indiferencia. Sí, uno grande. El mismísimo emperador se esforzó mucho por encontrar una carta del triunfo para derrotarme, y la escondió en secreto en algún lugar, lista para usarla en el momento justo. Tanto que ni siquiera él pudo encontrarla. Pero nunca imaginó que, mientras la escondía, ya la había metido en mi bolsillo. Bingir se quedó atónita ante estas palabras. Entonces, en ese caso, ¿de verdad vamos a ganar? Bingir no pudo contener su alegría. Habían esperado este día tanto tiempo. En realidad, lo habían estado esperando desde el campo de batalla del caos. Por fin, vislumbró el futuro en las palabras de Yao, esa noche. En el dormitorio, Yao estaba sentado junto a la ventana. Después de que Mei Zhen acostara a sus padres, yacía exhausta en los brazos de Yao. Cariño, estoy tan cansada. ¿Me darías un masaje? Yao asintió con indiferencia ante la voz lánguida de Mei Zhen. Pero lo que Mei Zhen no notó fue que un arco blanco apareció en las yemas de sus dedos. Este arco era muy similar a la electricidad estática, pero no dañaba el cuerpo humano. Era como una energía suave. Justo cuando Yao intentaba acercarse a la piel de Mei Zhen, una chispa apareció repentinamente en su brazo. Al segundo siguiente. Un arco como las yemas de sus dedos apareció lentamente y se entrelazó con las suyas. Al mismo tiempo, una capa de armadura transparente apareció en el cuerpo de Mei Zhen. Esta armadura era azul claro y recordaba vagamente la imagen de un fénix. Mei Zhen parecía completamente inconsciente de esto. Al verlo, Yao sonrió levemente. Efectivamente, su victoria estaba destinada desde el principio. Un momento después, a Yao se le ocurrió algo. Esposa, ¿puedo hacerte un truco de magia? Al oír esto, Mei Zhen abrió lentamente los ojos, un momento después, Mei Zhen se incorporó lentamente. Miró a Yao atentamente, como si le preguntara qué truco de magia iba a realizar. Al instante siguiente, Yao retiró la cinta de la cortina con naturalidad y comenzó a explicárselo. ¿Has oído hablar del truco de escape? Se trata de atar a alguien con cuerdas, pero luego puede escapar solo sin ayuda de nadie. Mei Zhen asintió lentamente. Sin embargo, cuando Yao empezó a trabajar, presintió que algo andaba mal. Cariño, cuando haces un truco de escape, ¿no deberías atarte? ¿Por qué me atas? Mei Zhen levantó las manos atadas para hacerle un gesto a Yao. Sin embargo, Yao solo asintió levemente y luego soltó las manos de Mei Zhen. Cariño, te estoy atando porque quiero enseñarte los principios del truco de escape. Así lo entenderás cuando lo haga más tarde. Pero, antes de eso, tengo una pregunta para ti. ¿Son tan dedicados los agentes encubiertos del universo brillante ahora? Incluso están encubiertos en mi cama. Yao entrecerró los ojos, levantó la mano y agarró la barbilla de Mei Zhen, examinándola de cerca. Mei Zhen fingió confusión e intentó escapar. Pero en su estado actual, no podría escapar. Yao la contuvo fácilmente. No hay forma de resistirse. Además, has visto muchas películas y series. ¿Qué les pasa a esos agentes encubiertos que entran en el campamento enemigo después de ser descubiertos? ¿Tengo que repetirlo? Una sonrisa se dibujó gradualmente en el rostro de Yao. Buscó la ropa de Mei Zhen. Al ver esto, Mei Zhen forcejeó de inmediato, pero con las manos atadas, fue inútil. Al sentir el roce en su cuerpo, Mei Zhen cedió al instante. Espera un momento. Suéltame y te diré lo que quieres saber. Sin embargo, Yao negó con la cabeza. No, tienes que seguir resistiendo. Además, no me detendré a menos que te resistas. Al oír esto, Mei Zhen rió furiosa. Luego miró a Yao con enfado. Yao miró a Mei Zhen, la abrazó y le preguntó lo que tenía en mente. Esposa, dime. ¿Te envió el viejo Wang Mao para tenderme una trampa o tienes otros motivos? O tal vez, durante la misión, te enamoraste de mí y de repente cambiaste de opinión. Al oír esto, Mei Zhen no lo negó, sino que suspiró suavemente.
Sabía que, llegados a este punto, ya no había necesidad de ocultarlo. Entonces, levantó la mano. Desátame primero. Sin embargo, Iao simplemente negó con la cabeza. No, tendré que atarte de nuevo más tarde, qué lío. Al oír esto, Mei Zen miró a Iao con impotencia. Después de unos segundos, cedió. Después de todo, Iao era la persona más cercana a ella en este mundo. De acuerdo, ya que has sido amable conmigo, te dejaré ir esta vez. Después de eso, Mei Zen comenzó a relatar todo lo sucedido desde su llegada a la Tierra. En realidad, según los acontecimientos, llegué a la Tierra poco después que tú. Por orden del mismísimo emperador, le entregué su herencia a Shensan, lo que le permitió invocar su armadura y completar la primera guerra de luz y sombra en la Tierra. Incluso le tendí una trampa suficiente para sellar a todas las bestias mutantes. Pero, hasta que no actué contra el cien pies demonio, descubrí accidentalmente que este mundo tenía un poder comparable al del mismísimo emperador. Desde ese momento, supe que no estabas sellado, porque el poder de este mundo es constante, y es imposible que una poderosa vida interdimensional aparezca inexplicablemente. Pero para mi decepción, durante los cientos de años siguientes, el universo brillante no me dijo que no estabas sellado. En cambio, fingieron no saberlo y me dejaron continuar con la misión. Aunque no sé por qué hicieron esto, al pensar en el sacrificio de mi maestro, comprendí que podría ser una situación similar. Entonces, para escapar de su control, me sellé directamente y renací como una persona común en este mundo. No fue hasta que te deshiciste de Luo Tianao y los demás que mis recuerdos ocultos despertaron. Al oír esto, Iao lo entendió. Con razón Mei Zen actuaba con tanta inocencia ante Luo Tianao y podía engañar a cualquiera con solo unas palabras. Después de tanto tiempo, realmente se selló y volvió a ser una pizarra en blanco. Justo cuando Iao pensaba, Mei Zen continuó. Pero lo que no esperaba fue. Después de sellar mi memoria, me casé con alguien del universo oscuro, y con el líder del universo oscuro. ¿Sabes lo deprimida que estaba después de recuperar la memoria? Casi me estaba volviendo loca. Por un lado, se trata de ser Mei Zen, y de cada pequeño detalle de tu vida diaria. Por otro lado, se trata de mi deber como emperador lunar del universo brillante. De verdad, casi quise suicidarme contigo en mis brazos. En ese momento, Mei Zen estaba un poco enfadada. Como si quisiera culpar de todo a Iao para tener una razón para quedarse a su lado. Después de todo, fue el emperador quien la mantuvo en la oscuridad, lo que la llevó a ser engañada por el emperador de las sombras, no su deserción intencionada. Pensando en esto, Mei Zen se apoyó en el hombro de Iao, con aire de naturalidad, al observar la apariencia obediente de Mei Zen. Iao supo que, a partir de ese momento, Mei Zen estaba completamente de su lado. Así que había cosas que no necesitaba ocultarle. Esposa, de verdad sé por qué el emperador hizo esto. Y eso incluye la muerte de tu amo. ¿Quieres oírlo? Con estas palabras, Mei Zen se incorporó al instante de los brazos de Iao. Esposo, dime. Quiero saber si la muerte de mi maestra fue un accidente. Al ver esto, Iao acarició el cabello de Mei Zen y la consoló con ternura. Tranquila, te lo contaré despacio. De hecho, desde el principio, el viejo cabello amarillo supo que la guerra de la luz y la sombra nunca tendría resultado, porque nuestro poder nació del Dao celestial. En el mejor de los casos, se basa en el ciclo de reencarnación del universo, similar al ascenso del Yin y la caída del Yang. Yo soy fuerte y él es débil, yo soy débil y él es fuerte, esta especie de alternancia. No existe tal cosa como quién destruye a quién. Así que, cuando el viejo cabello amarillo se dio cuenta de todo esto, planeó buscar poder fuera del Dao celestial para derrotarme. Y comenzó a implementar este plan hace decenas de miles de años. Tu maestra es la primera portadora de la variable del Dao celestial. En ese momento, Mei Zen aún estaba un poco confundida al escuchar las palabras de Iao, especialmente lo que Iao dijo sobre el portador de las variables del cielo. Al respecto, Iao dio una explicación. 55555. 555. Como todos saben, el camino del cielo es incompleto y deja variables. Al mismo tiempo, también deja un rayo de esperanza para todo en este mundo. El viejo cabello amarillo pretende usar esto para abrirse paso en el camino del cielo y obtener aún más poder para derrotarme. Sin embargo, como dice el dicho, todo es constante. El viejo cabello amarillo no puede obtener poder más allá del camino del cielo de la nada. Debe hacer ciertos sacrificios. Aún así, el éxito no está garantizado. Sí, después de escuchar esto, puede que lo entiendas.
La aparición de Ziyan y la armadura de emperador de Xianyang son planes del viejo cabello amarillo para debilitar su propio poder e introducir variables en el camino del cielo. Y tú, nacida en el universo brillante, en la fase lunar, perteneciente al Yin, nacida en el caos, eres la portadora más perfecta de las variables del camino del cielo. Y tu maestra, la emperadora Yueshi, fue la anterior portadora fallida. En ese momento, Mei Zen se quedó atónita. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero su expresión no reflejaba tristeza, sino frialdad. Mei Zen nunca imaginó que el propio emperador usaría a su maestra como sacrificio para derrotar al emperador de las sombras. Incluso después de que su maestra fracasara, él dirigió su atención hacia ella. Y ella siempre había creído ingenuamente que todo esto era causado por el universo oscuro. Al pensar en esto, las emociones de Mei Zen se derrumbaron gradualmente, e incluso su cuerpo tembló. Porque no hay nada más doloroso que ser traicionada por tu propia gente. Mirando a la emocionada Mei Zen, Iao la abrazó y la consoló suavemente. No pasa nada, se acabó. Conmigo aquí, el viejo cabello amarillo ya puede prepararse una tumba. Después de un largo rato, Mei Zen habló lentamente. Esposo, sí, según el plan original, yo, como portador, obtengo con éxito el poder más allá del Dao celestial, te derrotaré directamente. Iao escuchó esto y negó lentamente con la cabeza. Solo eres un portador. No tienes las reglas del cielo, así que aún no puedes hacerlo. De hecho, cuando se trata de portadores, debes entender que esto es solo un medio para transmitir poder. Si sigues el plan del viejo cabello amarillo, te casarás con él después de que lo consigas. En cuanto salieron estas palabras, Mei Zen se quedó atónita. ¿Qué dijiste? Al ver esto, Iao le dio una palmadita a Mei Zen, indicándole que no se emocionara. ¿Qué otra cosa te crees? Como un maestro de artes marciales, le diste una palmadita en la espalda y le transmitiste tus habilidades para la vida. Ni siquiera sabías que te habían vendido. No, es una estafa, eso no está bien, no importa, te engañaron de todas llenas. Me dicen, que lo comprendió, se llenó de ira. Al principio pensó que el propio emperador sacrificando a su amo era bastante despreciable. Pero no esperaba que él también la pusiera en la mira. Meizen no podía imaginar si se pondría furiosa si de verdad esperaba a que el plan tuviera éxito para enterarse de todo esto. Ese bastardo se merece la muerte. Con razón ocultó todos sus planes. Le preocupaba que lo descubriera y luchara contra él. Esposo, suéltame. Primero destruiré el reino Ming y luego ajustaré cuentas con él en el universo brillante. Al ver a la emocionada Meizen, Iao la abrazó apresuradamente. No seas impulsiva, no seas impulsiva. Yo me encargaré de él después de esto, ¿de acuerdo? Te lo prometo, le cortaré la cabeza y te dejaré que la patees. Ahora mismo, tenemos nuestros propios planes que ejecutar. Mei Zen miró a Iao confundida. ¿Aún no has reaccionado? Es tan malo, ¿sabes? Tenemos que hacer algo para enojarlo. Por ejemplo, si te envió a ti al poder del caos a mi cama, tengo que demostrarle mi agradecimiento. Mientras hablaba, Iao se acercó a Mei Zen. Mei Zen finalmente comprendió y sonrió con impotencia. De verdad se lo merece. Nunca he visto a nadie cavarse un hoyo así. Sin embargo, antes de que Mei Zen pudiera terminar sus palabras, sintió un escalofrío en el hombro, y entonces Iao la abrazó. Al día siguiente. Al mediodía. Tras despertarse perezosamente, los dos permanecieron en la cama sin moverse. Después de todo, Iao era ahora el líder supremo del equipo de la armadura. Los acuerdos salariales y demás no importaban. Lo que importaba era que tenía verdadero poder. No solo en el equipo de la armadura, sino también entre la alta dirección, su palabra era inapelable. Así que, fuera o no al laboratorio, él tenía la última palabra. Por cierto, esposo, ¿estás seguro de que puedes derrotarlo? ¿Necesitas que haga algo? Iao escuchó esto y negó con la cabeza lentamente. Pero luego asintió. Tienes que transmitirme el poder del caos de cerca en el futuro para que pueda derrotarlo. Por supuesto, en cuanto a palabras y acciones, tienes que ser más íntimo, para que puedas activar el efecto de burla y causar un ataque mental contra el anciano rubio en el futuro. Al oír esto, Meizen le dio una palmadita a Iao. ¿Hablas en serio? Hablo de negocios. Tras un momento, Iao se giró para mirar a Meizen y dijo algo solemnemente. Esposa, al principio solo quería acelerar el debilitamiento del viejo cabello amarillo y luego destruirlo a él y al universo brillante juntos. Pero ahora he cambiado de opinión. Planeo dejarte ser el señor de la luz. No te apresures a refutar, escúchame.
Antes, quizá no pudiera, pero con todas mis leyes oscuras convertidas en leyes del caos, podré extraer las leyes de la luz del viejo cabello amarillo. Es más, con mi supresión, ¿qué impacto pueden causar esos viejos inmortales en el universo brillante? Si se atreven a desobedecer, los eliminaré a todos, dejaré que Gixu lidere un equipo para servirte y apoyarte como el Señor de la Luz. Al escuchar las palabras autoritarias de Yao, Meizen la miró con dulzura. Si estaba un poco preocupada cuando recuperó la memoria, ahora creía en Yao con todo su corazón, sin importar lo que decidiera. De acuerdo, te apoyo hagas lo que hagas. Tras decir eso, Meizen se acostó en brazos de Yao. En ese momento, sonó el teléfono. Meizen lo cogió y vio que era Shang Wanfei. Meizen, tú y Yao no son recién casados. Ya casi es de tarde y ninguno de los dos viene. ¿Qué? ¿Disolviste el equipo blindado para cobrar? Al oír esto, Meizen se sonrojó ligeramente. Oh, hermana Fei, enseguida voy. Hoy no ha sonado el despertador. Al oír esta excusa tan absurda, Shang Wanfei nos molestó en darle vueltas y colgó. Un momento después, justo cuando ambos recogían sus cosas y se preparaban para irse, Yao le pidió a Meizen que fuera primero al laboratorio, ya que tenía algo que hacer. Al ver esto, Meizen no hizo más preguntas. De acuerdo, ven pronto cuando termines. Estos del equipo 2 están un poco inquietos y necesito charlar un rato con ellos. Por cierto, vi el mensaje que me dejó Bailu. Llevó a mis padres a jugar. Probablemente se irán un rato, así que no tienes que preocuparte por ellos. Yao asintió lentamente al oír esto. Luego desapareció del lugar, al mismo tiempo. En el universo brillante, el propio emperador estaba en el salón. Miró las complejas líneas causales en el cielo. Sin embargo, en ese momento, una figura ilusoria con armadura negra apareció en el aire. Al ver esto, se sorprendió un poco. ¿Qué haces aquí? El universo de la luz. El salón del emperador. La proyección del emperador de las sombras flotaba en el aire, observando silenciosamente el mundo. Si su poder del caos no se hubiera transformado por completo, habría sentido la tentación de atacar en ese mismo instante. El propio emperador, sin embargo, lo observó con recelo al ver su aparición. Viejo cabello amarillo, cálmate. No estoy aquí para causar problemas. Quiero hablar de algo contigo. ¿No dijiste que querías a esa emperadora luz de luna? Después de regresar, lo he pensado, y no me sirve de nada. ¿Qué te parece esto? Dame una regla de luz o algo así, y te la devolveré. El emperador resopló con frialdad. Sombra, ¿me tomas por idiota? ¿Me dejarás ir? Quizás ya la eliminaste, y aún no estás satisfecho, intentando chantajear a la regla de la luz. Dejemos ya este truco atroz. Al oír esto, el emperador de las sombras rió entre dientes con indiferencia. De acuerdo, viejo cabello amarillo, hablo en serio. No necesitas ponerme a prueba. No me aprovecharé de la influencia de Yue Yao Wan. Además, este año no puedes vencerme, así que ¿por qué mantener esas reglas rotas? ¿Por qué no usarlas para comprar la vida de Yue Yao Wan? ¿Qué te parece? El emperador de las sombras miró fijamente al propio emperador. Por supuesto, no estaba allí para presumir, ni planeaba intercambiar a Meizen. Sin embargo, Meizen solo era un ser de nivel emperador después de todo. Sin las reglas de la luz, incluso si se convertía en la gobernante del universo brillante, enfrentaría numerosos desafíos. Por eso el emperador de las sombras se proyectó allí, con la intención de engañar al viejo cabello amarillo. Pero, por desgracia, no se dejó engañar. Un momento después, al ver que el emperador no mostraba interés, se preparó para retirarse. Solo estaba probando suerte, observando la situación actual del universo brillante. En cuanto a si podía obtener las reglas de la luz, realmente no importaba. Era solo cuestión de tiempo. Sin embargo, en ese momento, Qinglong apareció repentinamente en la sala. Como no había notado la presencia del emperador de las sombras, inmediatamente le comunicó la situación que quería informar. Emperador, el estado del señor Liwi se ha agravado. El agua del estanque brillante no puede curar sus heridas. No vamos a usar el poder de la fuente de luz. En cuanto pronunció estas palabras, el emperador se enfureció. ¿No ves que hay forasteros aquí? ¿O ni siquiera puedes resolver este tipo de problema? Tras decir esto, el emperador resopló con frialdad. Sin embargo, lo que no sabía era que esto le daba al emperador de las sombras una pequeña oportunidad. Así es, una oportunidad para que Meizen se convirtiera en el amo sin tener que destruir el universo brillante. Pensando en esto, el emperador de las sombras habló de inmediato.
Oye, me preguntaba por qué eras tan tacaño. Tus hombres corren peligro inminente, pero aún te resistes a usar tu esencia de luz. ¿Qué ocurre? ¿Temes que te ataque cuando se agote? Tranquilo, te lo prometo. Puedes usar tu esencia de luz para salvarlos. No te atacaré hasta que la recuperes. Ahora puedes estar tranquilo, ¿verdad? Para ser sincero, Kinglong, ¿por qué no traes a tus hermanos y te unes a mí? Al menos no hay heridas sin curar. Sin embargo, antes de que el emperador de las sombras pudiera terminar sus palabras, el propio emperador lo interrumpió. Basta, sombra, ocúpate de tus asuntos. El emperador agitó la mano, y una poderosa energía interrumpió al instante la proyección del emperador de las sombras, que pronto se disipó. Sin embargo, lo que no notó fue que Kinglong, de pie junto a él, miró pensativo hacia donde había desaparecido el emperador de las sombras, al otro lado. En la villa Jinsang. Iao regresó con una sonrisa despreocupada. Las cosas iban mucho mejor de lo esperado. Viejo Wang Mao, anhelas el éxito rápido y los beneficios inmediatos. Has echado a perder una buena mano. ¿No sabes que cuando la fuerza de ambos bandos es similar, no se trata de tu fuerza, sino de los errores del oponente? Entonces, Iao partió hacia el laboratorio. Así es, tenía que insinuar al equipo 2 y luego sacar a Xiangyang para ver si podía estimular la energía del emperador en él. Al mismo tiempo. Laboratorio. Tras ordenar la información sobre la armadura de los 5 elementos, Meizen llegó al vestíbulo de la hamburguesería. Como encargada de la armadura, necesitaba corregir el reciente comportamiento arrogante del equipo 2, especialmente la constante persecución de las bestias sobrenaturales. Esto no es más que buscarse problemas. ¿Qué tan poderoso es el reino de las sombras ahora? Para decirlo sin rodeos, incluso el mismísimo emperador estaría en apuros, ni hablar de ellos. Vestíbulo. Meizen miró al invocador ligeramente rufián y se sintió un poco impotente. Dianan, como capitana del equipo 2, sueles ir en moto como una pequeña gánster para perseguir bestias sobrenaturales de forma escandalosa. ¿Crees que el acuerdo de confidencialidad que firmamos fue solo para presumir? ¿O crees que revelar mi identidad te beneficiaría? Cuando Meizen terminó de hablar, Dianan se quitó lentamente las gafas de sol y la miró con una media sonrisa, como si no se tomara en serio las palabras de Meizen. Oye, Meizen. La gente tiene que mirar hacia adelante. No siempre se puede estar concentrado en el equipo 1. Sí, el equipo 1 es muy discreto, tan discreto que poca gente conoce su identidad, pero ¿qué pasó? Tenemos que limpiar el desastre que dejaron. Ahora pueden ver que el reino de las sombras está luchando bajo nuestra persecución, en su último aliento. Dianan terminó de hablar. Beikai, Fanzon y los demás también sonrieron. Era como si el reino de las sombras no significara nada para ellos. Meizen estaba furiosa. Quería arrastrar a Iao y darles una paliza. Eran infantiles, ignorantes y seguían luchando. Si Iao no hubiera planeado acabar con el emperador él mismo, la bestia 100 pies demonio se habría encargado sola de estos ignorantes del equipo 2. Justo cuando Meizen estaba a punto de decir algo, Wendon salió repentinamente del laboratorio. Meizen se enfureció al ver esto. El laboratorio contenía información sobre el reino Min, sobre todo porque habían perdido contacto con él desde el incidente de Luo Tianao. Si lo descubrían y lo desenterraban, sería otro desastre. Wendon, ¿quién te dijo que te quedaras ahí sola? ¿No sabes lo que es un laboratorio? Si se filtra información confidencial, ¿no debería pedirte cuentas? Sin embargo, Wendon simplemente sonrió ante las palabras furiosas de Meizen. Meizen, estaba agotada del entrenamiento y me quedé dormida en el salón. No tienes que acusarme de filtrar secretos solo por esto. Además, ¿qué secretos hay en el laboratorio? ¿Por qué preocuparse de que se filtren? Wendon y los demás rieron. Meizen, al ver esto, se enfureció tanto que sintió un vuelco. Claramente, estos tipos no la tomaron en serio, la encargada de armaduras. Pero justo cuando Meizen estaba a punto de decir algo, una voz resonó en el pasillo. ¿De qué te ríes? Es gracioso. Una hamburguesería. Iao oyó risas a lo lejos y, efectivamente, al entrar, vio a un grupo de invocadores con aspecto de matones. Y a Meizen, con el rostro lívido de ira. Era obvio que Dianan y su pandilla se confiaban demasiado de su poder. ¿De qué se ríen? Dilo, me alegra. Al oír la fría voz de Iao, Dianan, Wendon y los demás guardaron silencio. No se conocían, pero el nombre de Iao les sonaba de sobra. El esposo de la administradora. Wendon, en particular, acababa de leer el perfil detallado de Iao en el laboratorio.
Poseedor del linaje de los 5 elementos, un alto cargo de la armadura. Aunque el nombre de Yao no figuraba en la organización, las notas del archivo indicaban claramente que era el as de la armadura. Sin embargo, para el mundo exterior, seguían afirmando que Yao era un asesor externo. Sin embargo, en ese momento, salvo Wendong, nadie conocía la identidad de Yao y creían que estaba descargando su ira contra el esposo de Mei Zhen. Sobre todo Fan Zong, el invocador de la armadura del tigre de tierra. Inmediatamente empezó a ponerse sarcástico. Pensé que era otro, el esposo de la administradora. Pero aunque venga mi esposo, no sirve de nada. Tenemos que ser razonables, ¿no? Como invocadores, no solo entrenamos a diario, sino que también tenemos que lidiar con bestias sobrenaturales y proteger la seguridad de los ciudadanos. Si estamos cansados, ¿qué tiene de malo tomarnos un descanso en el laboratorio? Fan Zong estaba hablando cuando Wendong tiró sutilmente de él, indicándole que se callara. Sin embargo, Fan Zong, confundido, simplemente le dio una palmadita en el hombro a Wendong. Tranquilo, solo hablamos de negocios. No intento intimidarte, ¿verdad? Dijo Fan Zong, sin dejar de mirar a Yao con una media sonrisa. En definitiva, Fan Zong solo quería aclarar su posición dentro del equipo armadura. Sobre todo después de que su prueba de linaje revelara que era muy superior a un equipo de invocadores de armadura tigre de tierra, su superioridad era palpable. Además, cuando un equipo resultaba herido y se veía obligado a enfrentarse a las bestias sobrenaturales, la confianza de Fan Zong se desbordaba. Estaba ansioso por dar una rueda de prensa para anunciar al mundo que era un invocador de armadura tigre de tierra, pero, justo cuando Fan Zong rebosaba de orgullo, Yao se acercó lentamente. Antes de que nadie pudiera reaccionar, levantó el pie y pateó. Con un golpe sordo, Fan Zong salió volando. Golpeando la pared, rebotó contra el suelo. Por un instante, el cuerpo de Fan Zong quedó entumecido, y ni siquiera podía sentir el dolor. Pero pronto, al desvanecerse el entumecimiento, sintió un dolor punzante. Mereces morir. Rugió Fan Zong con una mueca en el rostro. Entonces, aguantando el dolor, se puso de pie, con la intención de darle una lección a Yao. Pero recibió otra patada. ¡Bang! Fan Zong rompió el cristal y salió volando del pasillo, desplomándose inconsciente a un lado del camino. En ese momento, Dianan, el líder del equipo, corrió hacia Yao furioso. Al ver esto, Wendong se quedó atónito. Capitán, no puede hacer eso. Le traerá problemas. Sin embargo, Dianan pareció ignorar por completo sus palabras y golpeó a Yao. Al ver esto, Wendong, aparentemente incapaz de soportar la difícil situación de Dianan, giró la cabeza. Sin embargo, el sonido del cristal al romperse le estremeció el corazón. Efectivamente, cuando volvió a mirar, Dianan, al igual que Fan Zong, había salido volando por la ventana. En cuanto a los Beikai y los demás, solo se dieron cuenta de lo sucedido y miraron a Yao con recelo. Wendong, en particular, ignoró las expresiones de sorpresa en los rostros de los demás y se apresuró a disculparse. Yao, lo sentimos. Fuimos muy imprudentes. Solo bromeábamos con el administrador. No queríamos decir nada. No te preocupes. Wendong esbozó una sonrisa forzada. No había otra opción. Si la identidad de Yao era la que decían los archivos, entonces, y mucho menos castigarlos, incluso si los golpeaban y les quitaban sus privilegios de invocación de armadura, no podrían decir nada. En ese momento, Yao simplemente miró fríamente la disculpa de Wendong antes de volverse hacia Beikai, Zeshi y los demás. Les digo que guarden silencio. Si desobedecen al administrador otra vez, no será tan fácil como dos personas acostadas. Mientras la voz de Yao se apagaba, Wendong asintió apresuradamente. Casualmente, Shang Wanfei entró desde afuera. Justo cuando estaba a punto de preguntar sobre la situación, vio a Yao de pie en el pasillo. En ese momento, pareció entender algo. Pero Beikai, como capitán adjunto del segundo equipo, comenzó a quejarse en cuanto vio venir a Shang Wanfei. Hermana Fei, por fin estás aquí. Solo le estábamos gastando una broma a la administradora, y su esposo dejó inconscientes a Dianan y a los demás con solo 2 patadas. ¡Qué acto tan terrible! Espero que la hermana Fei pueda hacernos justicia. Justo cuando Beikai terminó estas palabras con una mirada sincera, miró a Yao con un toque de suficiencia. Wendong, que estaba de pie junto a él, se rascó el cabello despeinado con frustración, murmurando algo. No puedo cargarlo en absoluto. Debería haber buscado un lugar para estar ausente.
Justo cuando Beikai estaba a punto de inclinarse para escuchar lo que Wendon tenía que decir, Shang Wanfei intervino. Beikai, si no puedes, vete. No nos faltan invocadores aquí. En cuanto dijo estas palabras, Beikai miró a Shang Wanfei con incredulidad. Si no lo hubiera llamado, habría pensado que hablaba con Yao. No, hermana Fei. Te equivocas. Sin embargo, Beikai apenas iba por la mitad de sus palabras cuando Shang Wanfei se giró y lo miró fríamente, con una mirada de advertencia. Wendon, el primero en reaccionar, lo arrastró afuera rápidamente. Hermana Fei, llevaré a Diana y a los demás al hospital. Vete primero. Solo escríbeme si tienes algo. Después de eso, a Wendon no le importó la reacción de Beikai y Zexi, y los arrastró, temiendo que Shang Wanfei o Yao cambiaran de opinión, un momento después. Cuando Wendon y los demás enviaron a Diana y a los demás al hospital, Beikai lo arrastró al pasillo para contarle lo que acababa de pasar. Wendon, ¿qué te pasó? Obviamente fue Yao quien empezó la pelea primero. Si Shang Wanfei lo hubiera protegido, tendríamos pruebas para demandarlo ante el Dr. Garou. Pero nos arrastraste. Ahora todas las pruebas han desaparecido. En ese momento. El rostro de Beikai estaba sombrío y parecía muy insatisfecho. Sin embargo, para su sorpresa, Wendon estaba aún más molesto que él. Ancestro, ¿aún quieres acusar a Yao? ¿Sabes por qué Shang Wanfei protegió a Yao? Porque el Dr. Garou está bajo la jurisdicción de Yao. ¿Aún quieres acusar a Yao? Si no te hubiera sacado a tiempo, si hubiera ocurrido un conflicto, y mucho menos si no tuviera las cualidades para invocar la armadura, me temo que ni siquiera podría llevártelo en una camilla. En el pasillo del hospital, al oír a Wendon bajar la voz, no solo Beikai, sino incluso Zexi se quedaron atónitos. No esperaban que Yao tuviera una identidad oculta. Después, Wendon les contó todo sobre Yao en los archivos, y todos respiraron aliviados. Olvídense de todo lo demás, el título de gerente superior de Armor por sí solo no era broma. Al fin y al cabo, el equipo de Armor estaba dirigido por la alta dirección de Armor, y la alta dirección de Armor estaba dirigida por Yao. En términos sencillos, Yao era el jefe de su jefe. Con razón Shang Wanfei nos culpó sin siquiera preguntar. Después de todo, solo estaba haciendo recados para Yao. ¡Qué broma! Por un momento, quienes supieron la verdad sintieron alivio. Por suerte, el asunto no había llegado a un punto sin retorno. De lo contrario, habrían perdido sus habilidades de invocación. Pero claro, su jefa se había confabulado con el superior de la suya para atacarlos, lo que llenó de resentimiento a Beikai y a los demás. Justo entonces, el habitualmente callado Zexi rompió el silencio. Por cierto, Wendon, ¿has visto alguna información sobre la armadura en el laboratorio, sobre todo sobre las mejoras? Que yo sepa, la armadura del dragón de fuego apareció mejorada, pero Meizen y los demás nunca la mencionaron. Después de que Jersey se lo recordara, Wendon finalmente se dio cuenta. Ah, sí, pero las condiciones son muy estrictas. La primera es fusionar los cristales de los 5 elementos que dejó la generación anterior de invocadores. Hay muchas posibilidades de que haya una mejora. Eso es imposible. Dada la situación actual, Meizen no nos dará nada parecido. La segunda es usar fuerzas externas para abrirnos paso a la fuerza. Vi un programa dejado por alguien llamado Luo Tianao. Detalla todo el proceso de condensación de los 5 elementos de la naturaleza. Podemos intentar usar estos elementos condensados para mejorar. Pero los riesgos son enormes. Wendon terminó de hablar. Beikai y los demás también fruncieron el ceño. Esto sí que era un problema, sobre todo porque lo intentaban solos, sin la ayuda del equipo blindado. Prácticamente sería una situación de riesgo vital. Sin embargo, en ese momento, una voz resonó en sus oídos. ¿Qué tiene de malo el riesgo? ¿Acaso es más inaceptable que nuestra humillación y pérdida de dignidad? En cuanto salieron estas palabras, Wendon y los demás miraron apresuradamente en dirección a la voz, solo para ver a Fanzon y Dianan salir cojeando de la sala y luego sentarse lentamente en el banco del pasillo. Al ver esto, Wendon y los demás corrieron hacia ellos. ¿Qué dijo el médico? ¿Es grave? Fanzon lo oyó y negó con la cabeza con indiferencia. Solo es una fractura ósea leve, no mortal. Pero no puedo tragarme esto. No hemos hecho nada malo, ¿por qué nos tratan así? No lo acepto, no lo aceptaré ni aunque muera. Al decir esto, la voz de Fanzon rugió gradualmente, pero accidentalmente despertó su herida, y el dolor en el pecho le hizo hacer una mueca. Pero aún así, Fanzon no abandonó el resentimiento que sentía en su corazón.
Capitán, tengo un plan. Si esto funciona, quizás no solo podamos liberarnos del control de Meizen y los demás, sino también sellar a todos los mutantes, haciéndonos famosos. Cuando Fang Zong terminó de hablar, Dianan le indicó que continuara. Bueno, ¿no tenemos un método para mejorar nuestra armadura? Es peligroso, pero el hecho de que esta teoría esté en los archivos demuestra que es factible. Aunque Meizen y los demás no nos ayuden, no son los únicos en este mundo con tecnología de vanguardia. Siempre que revelemos nuestras identidades y hagamos una solicitud, seguro que habrá muchas empresas tecnológicas dispuestas a ayudar. Entonces, si logramos mejorar con éxito, según la teoría de los archivos, quizás podamos liberarnos de nuestra dependencia de las piedras de luz y sombra. Incluso podríamos transformarnos sin un invocador, liberándonos por completo de Meizen y del equipo armadura. Sin mencionar que nuestro poder de combate se disparará, y derrotar al reino de las sombras y convertirnos en un héroe nacional está a la vuelta de la esquina. Esta declaración resonó al instante en los otros 4. De hecho, limpiar el mundo de las sombras y ganar fama y fortuna ha sido su objetivo desde el principio. Sin embargo, Wendon planteó una pregunta en ese momento. En teoría, se puede hacer. Pero si lo hacemos, equivale a romper con el equipo armadura por completo. ¿Y si fallamos, sin embargo? A diferencia de Wendon, a Fang Zong no le importaba en absoluto. ¿De qué te preocupas? Es el equipo armadura quien nos necesita ahora. Además, incluso si Shang Wanfei tiene un problema con nosotros y quiere encontrar un nuevo invocador que nos reemplace, necesitará tiempo. Y solo necesitamos completar la mejora antes de que encuentre un nuevo invocador. Para entonces, una vez que alcancemos nuestro estado mejorado, ¿qué tiene de especial separarnos? Seremos los salvadores del mundo entero. En ese momento, Fang Zong y los demás miraron a Dian. Después de todo, la decisión del equipo 2 de nombrarlo capitán no era solo un plan de Shang Wanfei. Más importante aún, era la confianza de todos en él. Al ver esto, Dian dudó un momento antes de hablar. El plan es factible. Pero rápido. Según información previa, el equipo 1 podría ser dado de baja pronto, y no quiero que estos tipos se interpongan. Es mejor completar la mejora antes de que les den de baja. Todos asintieron. Justo cuando Dian ultimaba el plan, Wendon recordó de repente la armadura definitiva. Sin embargo, al ver a todos inmersos en la emoción de mejorar sus armaduras, no la mencionó por el momento. Ya saben, con su fuerza actual, están limitados en todas partes. Incluso si supieran de la armadura definitiva, no les serviría de mucho. Sería mejor centrarse en mejorar su armadura. Con esto en mente, Wendon decidió esperar a que la armadura estuviera mejorada antes de tomar decisiones. Mientras tanto, en el vestíbulo de la hamburguesería, los trabajadores la reparaban. Yao se sentó a un lado y reflexionó, pues según sus especulaciones sobre la cronología, Xiangyan debería haber tenido la oportunidad de transformarse. Sobre todo porque el equipo 2 también apareció. Lógicamente, no deberían fallar. Aunque Yao ya ha comenzado la transformación del poder del caos, con el tiempo, derrotar al mismísimo emperador es inevitable. Sin embargo, aún planea resolver el asunto de la armadura de Xiangyan lo antes posible. Mientras pensaba, Meizen se acercó. ¿Qué pasa? ¿Sigues enfadado por lo que pasó? ¿Qué tal si cambiamos un grupo de invocadores? Al escuchar las palabras de Meizen, Yao no pudo evitar reír. Me parece que cada vez te pareces más a un villano. Cuando tus subordinados desobedecen y hacen algo mal, ni siquiera los corriges. Planeas echarlos si no estás de acuerdo. Inesperadamente, Meizen parecía darlo por sentado. ¿Qué pasa? Así es como se hacen las cosas. Después, ambos se miraron y sonrieron. Era como si ya hubieran imaginado cómo sería su futuro, al día siguiente. En el laboratorio, Yao se debatía si enviar de nuevo a Evil Gold a secuestrar a Xiangyan cuando la alarma de energía interrumpió repentinamente sus pensamientos. Bip, bip. Antes de que Yao pudiera reaccionar, Meizen lo miró. El significado era obvio. ¿Por qué había salido la bestia de energía? Antes, recolectaba emociones negativas y condensaba energía oscura para rescatar al emperador de las sombras, pero ahora, solo estaba dando un paseo. A Yao le pareció muy extraño. Lógicamente, la bestia de energía no aparecería sin sus órdenes. Justo entonces, Shang Wanfei se acercó, apagó la alarma y los miró con curiosidad. ¿Qué están haciendo? ¿Discutiendo estrategias? Es solo una bestia de energía. Dicho esto, Shang Wanfei abrió el canal público y notificó a Dianan y a los demás.
Luego, recuperó las imágenes satelitales y proyectó la situación. Dianan y los demás llegaron en motocicleta a la plaza Shingai. En la plaza, además de la gente que huía, también había una bestia de energía que parecía una langosta. Sin embargo, en ese momento, el Lobstermon parecía atrapado por una fuerza invisible. Por mucho que se esforzara, no podía escapar de su cerco. Incluso Shang Wanfei notó algo extraño. Oye, esta bestia sobrenatural parece atrapada. Exclamó. ¿Qué pasa? A diferencia de Shang Wanfei, Mei Zhen y Yao, que habían recuperado sus fuerzas, detectaron el problema de inmediato. La plaza parecía vacía. Sin embargo, una poderosa energía la bloqueaba por completo, y esta energía provenía del universo brillante. Justo cuando Yao se preguntaba quién era el responsable, Bei Kai y sus hombres ya habían entrado en acción. En ese momento, Rinoceronte Negro y Águila del Viento atacaron rápidamente al Lobstermon. Sin embargo, una vez que entraron en el centro de la plaza, no se vieron afectados. En cambio, atravesaron el campo de energía y atacaron a Lobstermon. Como era de esperar, Lobstermon no fue rival. Con un fuerte golpe, Lobstermon salió volando, estrellándose contra la pared del edificio y cayendo al suelo. Antes de que pudiera siquiera levantarse, una línea mortal apareció en su cuerpo. Al ver esto, Rinoceronte Negro se burló. ¡Qué débil! Hablando de eso, ¿qué hacía el equipo 1? Ni siquiera pudieron con esta clase de bestia mutante, y al final, cayeron en una trampa y fueron completamente aniquilados. Parece que los sobreestimé. Rinoceronte Negro invocó su lanza meteoro. Justo cuando estaba a punto de atacar, miró a Águila del Viento a su lado. Oye, Wendon, luchemos juntos a ver quién es más rápido. ¿Un bocadillo para el perdedor? Águila del Viento lo escuchó. Observó a Rinoceronte Negro con interés y asintió. Sin embargo, justo cuando invocó su arma, Rinoceronte Negro ya había invocado su movimiento definitivo. Cascada loca. Un chorro de energía de agua cian salió disparado, destruyendo toda el área a su paso, creando profundos surcos en el suelo. Antes de que Lobstermon pudiera reaccionar, la energía lo atravesó. Cascada loca. Al teletransportarse, se escuchó un estallido y Lobstermon explotó, formando una barrera mágica que flotó en el aire. Al ver esto, Lobstermon la agarró y la selló de inmediato. Wendon, pierdes. Recuerda invitarme al mediodía. Fen Yin suspiró con impotencia al ver esto, el laboratorio. Al ver esto, Yao estaba a punto de seguir con sus asuntos, y mientras lo hacía, estaba a punto de investigar la fuente de energía en la plaza. Sin embargo, la voz de Mei Zhen lo detuvo en seco. ¿Qué están haciendo estos tipos? ¿Planean debutar como celebridades? Como era de esperar, en cuanto Mei Zhen terminó de hablar, Eishi y los demás se quitaron las armaduras en la plaza. Esta escena no solo fue presenciada por los transeúntes, sino que también atrajo a varios periodistas para entrevistarlos. Bei Kai y Dianan aceptaron la oferta. Especialmente Dianan, como capitán, tomó la iniciativa de ponerse frente a la cámara en vivo. ¿Quieres entrevistarnos? Bueno, mejor apresurémonos, todavía tenemos un montón de superbestias que enfrentar. En ese momento, una reportera de pelo corto estaba tan emocionada que apenas podía hablar. Lentamente tomó el micrófono y formuló la pregunta tan esperada. Hola, disculpen, ¿son ustedes los legendarios guerreros de armadura? Pero, como siempre les gusta mantener el misterio, ¿por qué de repente quisieron aparecer hoy frente a la cámara? Dianan escuchó esto y sonrió con indiferencia. Es porque esos tipos que solían hacerse los misteriosos han sido eliminados. Y nosotros somos el equipo de Armadura 2, los nuevos invocadores de armadura. A diferencia de ellos, no nos interesa el misticismo. Buscamos eficiencia y resultados que hagan que todos se sientan cómodos. Tan pronto como salieron estas palabras. La emoción de la reportera era palpable. Después de todo, no solo estaba entrevistando a los invocadores de armadura, sino a la última generación. Con este reportaje exclusivo, seguro que conseguiría un ascenso y un aumento. Pensando en ello, la reportera la acribilló a preguntas directas. Hola, invocadora, permítame dirigirme a usted como tal. Por lo que acaba de decir, parece que no estaba muy satisfecha con los invocadores de armadura anteriores. ¿Podría explicarme brevemente por qué? Al terminar sus palabras, Dianan se burló. Luego, se quitó las gafas de sol y miró solemnemente la cámara en directo. ¿Insatisfecha? Estoy más que insatisfecha con ellos. Los desprecio. Incluso creo que su presencia en la comunidad de guerreros de armadura es una vergüenza para los invocadores.
Por supuesto, no crea que estoy desahogando mi ira sin motivo. Dejando a un lado este mes, puede consultar los registros anteriores de los guerreros de armadura. O fueron derrotados, emboscados o atrapados y ni siquiera pudieron invocar a sus guerreros armadura. Ha pasado más de medio año, ¿y cuántas bestias sobrenaturales han sellado? Tomemos como ejemplo a la bestia sobrenatural de ahora. Si fuera un antiguo invocador de guerreros armadura, ¿crees que podrían haberla derrotado en un minuto? Si no fuera por nosotros, ¿cómo podrían haber persistido o incluso desaparecido las bestias sobrenaturales? Cuando Diamond terminó de hablar, la reportera lo miró con incredulidad. Saben, es una transmisión en vivo, y todo el equipo de invocadores podría verla. Aún así, la otra parte no se contuvo en absoluto, en ese momento. Laboratorio. Por no hablar de Meizen, incluso el rostro de Yao se ensombreció al ver esas palabras arrogantes. Sois geniales, ¿verdad? Parece que no habéis estado prestando mucha atención a las noticias, así que no sabéis a quiénes se enfrentó Shinan en el pasado. ¿De verdad crees que derrotar a un Lobstermon es tan impresionante? Justo cuando Yao decía estas palabras, sonó su teléfono. Binger, al ver el contacto en la pantalla, supo sin duda que Binger debía tener algo urgente que hacer. De lo contrario, no lo habría llamado. Inmediatamente, Yao salió del laboratorio y contestó el teléfono. Emperador, he descubierto algo. El invocador del equipo 2 está revelando públicamente sus identidades, pero en realidad buscan una empresa tecnológica que les ayude a construir un dispositivo que pueda condensar los 5 elementos. Si no ocurre nada inesperado, planean mejorar su armadura. Actualmente, una de las empresas con las que han contactado pertenece a uno de los nuestros. Verás, al oír esto, Yao comprendió a grandes rasgos. Parecía que Wendon ya había compartido la información obtenida con los demás, y dadas sus personalidades, sin duda no perderían la oportunidad de mejorar su armadura. Sin embargo, lo que sorprendió a Yao fue que Wendon también debía haber visto la información de Xiangyang, pero ¿por qué no lo secuestró y lo usó como cebo? ¿Wendon intenta guardar este secreto? ¿O planean hacerse más fuertes y luego usar a Xiangyang para tender una trampa? Yao no estaba seguro. Pero no importaba. Dado que el equipo 2 desobedeció órdenes e incluso planeó formar su propio equipo, es hora de darles una lección. En resumen, antes de que Xiangyang invocara la armadura, Yao debía asegurarse de que todo se desarrollara según el cronograma establecido y no se desviara de la trayectoria de causa y efecto. En otras palabras, el equipo 2 no podía optar por la mejora. Su destino era sacrificar a sus compañeros para sellar a la bestia mutante, lo que provocaría la desintegración de todo el equipo. Este debería ser su fin. No había manera, aunque Yao no quería interferir. Sin embargo, hasta el momento, Xiangyang no mostraba señales de invocar la armadura, lo que le hacía preguntarse si se debía a la desviación del destino de algunas personas. Emperador, ¿sigues ahí? Al oír la voz de Binger desde el teléfono, Yao recobró el sentido. Binger, primero atrapa al equipo 2. Y diles que podemos fabricar cualquier dispositivo, pero lleva tiempo. En cuanto a los demás detalles, puedes inventarlos tú. Además, el equipo 2 ha estado actuando con mucha arrogancia últimamente. Necesitamos una lección para ellos. Vuelve y dile al general Feo que lo use como cebo. Y, por cierto, comprueba si las 4 bestias feroces están muertas. Si no, que hagan el trabajo. Llama también al 100 pies demoníaco. Tenemos que mostrarles a esos engreídos del equipo 2 a qué clase de oponentes se enfrentó el equipo 1. ¿En serio? Están furiosos después de derrotar a unas cuantas bestias comunes con superpoderes. Al oír esto, Binger se apresuró a avisar al general Feo del Reino de las Sombras y a los demás. Por el teléfono, supo que Yao no solo intentaba darle una lección al equipo 2. También intentaba ayudar al equipo 1 a desahogar su ira. Después de todo, durante el período activo de Yao, el equipo 1 fue duramente golpeado, especialmente Shinnan, quien finalmente se había convertido en el emperador dragón de la llama explosiva. Solo para ser asesinado de un solo golpe del emperador de las sombras. Si no fuera por el rescate del clon de la Orden Imperial, Shinnan ya no estaría. Como dice el dicho, la fortuna cambia, y es hora de que el equipo 2 tenga mala suerte. Un momento después, Meizen y Shang Wanfei salieron del laboratorio. Esposo, hay noticias del hospital. Dicen que Bein Yao y los demás pueden recibir el alta. Vamos a recogerlos. Yao escuchó esto y negó con la cabeza sin dudarlo. ¿Bromas? ¿Quién soy yo para recogerlos del hospital? Cariño, debiste estar confundida.
Son ellos los que pudieron ser dados de alta, pero no se presentaron ante mí. Menos mal que no les deduzco las bonificaciones. Tras decir eso, Yao hizo un gesto con la mano, indicándoles que se fueran. Shang Wanfei también estuvo de acuerdo. Al fin y al cabo, las cosas son diferentes ahora. Es inapropiado que Yao recogiera de Bein Yao y a los demás del hospital. Pero Meizen obviamente no lo cree. Esposo, si no vas al hospital, ¿te quedarás aquí vigilando el laboratorio con Lin Ai? ¿No te parece raro que dos hombres estén juntos? Preguntó Meizen. Lin Ai salió con una caja de documentos triturados, y se detuvo en seco al oír que alguien hablaba de él. ¿Estás hablando de mí? Shang Wanfei empujó a Lin Ai, que estaba allí aturdido. Tira tu basura, no tienes nada que hacer aquí. Al ver la expresión indiferente de Shang Wanfei, Lin Ai negó con la cabeza con impotencia. Un oficial de alto rango podía aplastar a alguien, y él no se atrevió a quejarse. Se dio la vuelta y salió de inmediato. Yao, por otro lado, de repente pensó en algo, sacó su teléfono, abrió su agenda y llamó. Tranquilo, no me interesa Lin Ai. Es fin de semana, supongo que Minzy también está libre. Hablaré con ella sobre la vida. Al ver el número marcado, Meizen se apresuró a colgar, luego agarró a Yao y lo arrastró al hospital, media hora después. En la sala de hospitalización. Yao salió del ascensor y de repente vio pasar una figura familiar al otro lado del pasillo. Aunque la distancia era grande, reconoció a la persona. Era Liu Ruyan. Hablando de esta mujer, no la había visto desde que confirmé que no era yo ella Juan la última vez. ¿Cómo es que la vi aquí hoy de repente? Cariño, ¿qué pasa? Le preguntó Meizen a Yao, viéndolo sumido en sus pensamientos. Yao simplemente negó con la cabeza, indicando que no era nada. Entonces, los tres entraron rápidamente en la sala. Al principio, Yao pensó que Shinan y los demás solo llevaban poco tiempo heridos y que tal vez apenas cumplían los requisitos para el alta. Pero para su sorpresa, tras entrar, los cinco se vistieron como si fueran de viaje. Y ni siquiera se veían apatía por estar heridos. En ese momento, Shizao, que estaba en la puerta, pareció muy sorprendido al ver llegar a Yao y a los demás. Incluso Shinan, que estaba junto a la ventana, se acercó. Me halaga. ¿Por qué están todos aquí? Número 0, te llamaré Yao. Tu llegada repentina me presiona mucho. Al ver la amable sonrisa de Shinan, Yao asintió levemente a modo de saludo. Kunzong, por otro lado, parecía muy emocionado. Hermana Fei, tú también estás aquí. Te diré que, durante este tiempo en el hospital, mi comprensión de la armadura del tigre de tierra ha alcanzado un nuevo nivel. Cuando regreses, ¿podrías dejarme examinar el cristal elemental de tierra que dejó el invocador anterior? Quizás yo también pueda subir de nivel. En cuanto salieron estas palabras, Shang Wanfei se quedó atónito por un momento. Parecía que nadie sabía de la aparición del equipo 2. Sin embargo, piénsenlo, el tiempo de hospitalización del equipo 1 no fue largo. En el pasado, esto era, como mucho, un período de calma. Además, Yao no había dejado que las bestias sobrenaturales anduvieran por ahí últimamente, por lo que el equipo 2 aparecía con aún menos frecuencia. Después de todo esto, era normal que Kunzon y los demás no lo supieran, en la sala. Cuando Kunzon bajó la voz, Meizen, la primera en reaccionar, habló. De acuerdo, ni siquiera has salido del hospital y ya estás pensando en mejorar y hacerte más fuerte. Deberíamos ser pragmáticos y con los pies en la tierra. Primero vamos a encargarnos del alta. Al oír las palabras de Meizen, Kunzon sonrió con torpeza y luego jaló a Shizao para que lo acompañara. Dongsan, por su parte, le contó a Shang Wanfei la situación en el hospital, como siempre. Mientras charlaban, Shinan llamó a Yao a la ventana, con una expresión ligeramente solemne. Al ver que Shinan dudó un buen rato y no dijo nada, Yao tomó la iniciativa de romper el silencio. Vi a Liu Ruyan. Debería haberte dicho algo. Shinan se quedó un poco atónito al oír esto. Sin embargo, asintió rápidamente. Sí, me dijo que gente del Reino de las Sombras ya se ha infiltrado en la armadura. Además, la situación actual dista mucho de ser tan tranquila como parece. Pronto estallará una verdadera guerra. Yao, ¿qué te parece? Al terminar de hablar, Shinnam miró a Yao. Sin embargo, Yao solo sonrió con indiferencia. Lo sé, incluso sé el resultado de esta guerra, pero ¿y qué? Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Al oír esto, Shinnan se quedó un poco atónito. Sin embargo, de repente recordó un sueño que había tenido.
En él, se precipitaba hacia el sol, se fusionaba con sus compañeros para convertirse en la armadura definitiva, derrotaba a las bestias mutantes y ponía fin a la guerra. Pero el problema era que era su sueño. Pero por la descripción de Yao, parecía que la otra parte también lo sabía. Al ver la expresión de desconcierto de Shin-An, Yao le dio una palmadita en el hombro y le indicó que podía irse. Sin embargo, lo que Shin-An no sabía era que el resultado que Yao describió era completamente opuesto a lo que soñaba, tras ser dado de alta del hospital. Shang Wanfei sugirió buscar un restaurante para celebrar, pero Shin-An pensó que, dado su estatus especial, sería mejor que mantuvieran un perfil bajo. Shang Wanfei no insistió. Después, todos fueron al Star Realm Café. Un patio de comidas relativamente tranquilo. Quiero un americano, con menos hielo. Dame una pajita, gracias. Después, Kunzon acercó una silla y se sentó solo. Dongsan, que estaba de pie, lo vio y no pudo evitar darle una palmadita en el hombro. Lo importante era que ese tipo era demasiado grosero. Kunzon, ¿por qué solo pediste para ti y para los demás? Se nota que eres demasiado joven. Ni siquiera te importa tu jefe. Mientras hablaba, Dongsan abrió la tableta y se la entregó a Shang Wanfei, dejándolos pedir primero. Al ver esto, Kunzon se rascó la cabeza, algo avergonzado. Bei Miao, por otro lado, consoló a Kunzon por una vez. Kunzon, no te preocupes. Eres joven, y es normal que no entiendas muchas cosas. Aprende más de tu tío Dongsan en el futuro. En cuanto salieron estas palabras, todos se quedaron atónitos. Todos miraron a Bei Miao. ¿Qué? ¿Me equivoco? Mira, Kunzon y Dongshan están sentados juntos, ¿no deberíamos llamarnos tíos? Cuando todos volvieron a mirarnos, el rostro infantil de Kunzon contrastaba con la apariencia excesivamente madura de Dongshan. Incluso la habitualmente taciturna Shin-An rió. En ese momento, Dongshan, que sentía la presión, se enfadó al instante. Bei Miao, no te rías de mí. Que yo sepa, eres el mayor del equipo de armaduras, jaja. Al observar la armoniosa atmósfera de la multitud, Yao no pudo evitar sonreír. Sin embargo, en ese momento, una voz resonó en los oídos de todos. ¿Estás enfermo? ¿Es divertido perseguirme todo el tiempo? Aunque no lo crean, llamaré a la policía para que los arreste. Cuando todos miraron hacia dónde provenía el sonido, vieron a Chou Jian corriendo delante, y Dianan y los demás del segundo equipo los perseguían. Pero lo interesante es que Dianan y los demás no parecían tener prisa. Al contrario, mantuvieron la distancia deliberadamente y los siguieron. Hasta que Chou Jian se detuvo por cansancio, en la plaza. El feo general respiró hondo, se tranquilizó un poco y luego miró fríamente a Dianan y a los demás que se acercaban. Si Yao no hubiera ordenado que no los mataran, habría liderado un ejército de bestias sobrenaturales para acabar con ellos. Sin embargo, Dianan y los demás obviamente no se dieron cuenta de que era una trampa, y rodearon al feo general. ¿Por qué? ¿Con una máscara para parecer geniales? ¿O acaso los del mundo de las sombras les da vergüenza mostrar la cara y se cubren? Dianan terminó de hablar. Miró al feo general con desprecio. Sin embargo, Fan Zong, por su parte, obviamente no tenía tanta paciencia. ¿Para qué malgastar palabras con él? Si no quiere transformarse, golpéenlo hasta que esté dispuesto a hacerlo. Además, tenemos otras cosas que hacer pronto, así que no hay tiempo que perder. Fan Zong levantó la mano y abofeteó a Chou Jian. Sin embargo, ¿quién era Chou Jian ahora? El árbol maligno del universo oscuro. Puede que no fuera capaz de derrotar a 5 armaduras, pero no se lo tomó en serio. Como era de esperar, Fan Zong levantó la mano, y Chou Jian lo agarró. Ignorantes, ¿de verdad creen que los dejaré perseguirlos? Ni siquiera entienden la situación, ¿cómo pueden ser invocadores de armaduras? ¿O siempre han creído que los monstruos latentes eran culpa suya? Mientras hablaba, Chou Jian soltó el brazo de Fan Zong. Entonces, ante la mirada incrédula del otro, se echó a reír. Al instante siguiente, Chou Jian se transformó y el poder oscuro brotó de su cuerpo, lanzando a Dianan y a los demás por los aires. En ese momento, Shin-An y los demás vieron la escena y corrieron hacia ellos de inmediato, sacando cada uno sus dispositivos de invocación, listos para comenzar su primera batalla desde que salieron del hospital. Shang Wanfei quiso detenerlos al ver esto, pero Yao la detuvo. No te lo dije antes, ¿qué sentido tiene detenerlos ahora? Déjalos ir, hay cosas inevitables. Como era de esperar. En cuanto Yao terminó de hablar, algo ocurrió en Shin-An. Armadura del dragón de fuego.
Cuando todos invocaron la armadura, no sintieron los 5 elementos correspondientes en sus cuerpos. En cambio, fueron heridos por la energía que emanaba del invocador. Por un instante, los 5 sintieron una corriente eléctrica que los atravesaba y casi cayeron al suelo. ¿Qué pasa? ¿Por qué perdí mi sensibilidad al elemento agua? Maldita sea, estoy en problemas. Justo cuando Wei Miao y los demás estaban desconcertados y enojados, varias voces se oyeron detrás de ellos. Armadura del dragón de fuego. Armadura de águila de viento. Armadura de rinoceronte negro. Fusión de armaduras. En ese momento, incluyendo a Shinan, varios miembros del equipo se quedaron atónitos. No esperaban que apareciera un nuevo invocador de armaduras tan pronto. Y lo que les resulta aún más inaceptable es que no saben nada de esto. Justo cuando todos estaban atónitos, el segundo equipo se acercó lentamente. Esos tipos abandonados por el tiempo, por favor, apártense. Están anticuados. Ahora vean nuestro espectáculo. Después de eso, Yanlong y los demás pasaron junto a Shinan y los demás sin mirar atrás. Justo cuando Wei Miao y Shizao estaban a punto de acercarse a discutir con ellos, Shinan los detuvo. No se emocionen. Miren la plaza. Y los tejados de varios edificios de enfrente. ¿De verdad creen que es tan fácil ser un invocador de armaduras? Si tanto les gusta, que se vayan. En cuanto salieron estas palabras, Kunzon perdió la compostura tras observar la plaza. Kionki, Taowu, Taotie, Undun. Y oro maligno, fuego maligno, agua maligna, espera, esa gran sombra negra en las nubes, podría ser la bestia mágica 100 pies, en la plaza. Wei Miao y los demás estaban inicialmente enfadados porque no podían invocar armaduras, pero tras el recordatorio de Shinan, todos volvieron en sí. Sobre todo Dongsan, que se emocionó al instante. Ah, sí, se han convertido en los nuevos invocadores de armaduras, lo que significa que esos otrora poderosos oponentes ahora tendrán que enfrentarse a ellos. Vale, ¿aún te atreves a decir que estamos anticuados? Quiero ver cuánto tiempo aguantas. Después de eso, Dongsan quiso sacar su móvil para grabarles un vídeo, pero al ver la vigilancia en la puerta de la cafetería, desistió, al mismo tiempo. Cuando Yanlong y los demás rodearon el bosque maligno con aires de suficiencia, vieron aparecer de repente a su alrededor 4 bestias alienígenas que nunca antes habían visto. Sin embargo, esta repentina situación no preocupó al equipo 2. Al contrario, se emocionaron un poco. Ah, hay ayudantes. Qué ingenioso, pero ¿crees que puedes escapar de aquí con estos tipos? ¡Qué ingenuo!, exclamó Yanlong. Invocó la espada ardiente y se dirigió hacia Enu. Mientras tanto, los demás encontraron a sus oponentes, listos para abatir a las bestias sobrenaturales de un solo golpe. Inesperadamente, Emu volvió a reír. No sé cómo eligieron a un descerebrado como tú. Pues hoy te mostraré el poder del reino de las sombras. Con un gesto de la mano, Emu lanzó a las 4 bestias feroces a la vez. Nada de movimientos extravagantes, solo simples cargas. Esta exhibición hizo reír a Yanlong de inmediato. Creía que tenías técnicas de combate avanzadas. No importa, déjame despedirte. Terminó Yanlong. Sostenía la espada ardiente en la mano, listo para asestar su golpe definitivo contra Enu, con la intención de poner fin a esta batalla sin sentido. Pero al segundo siguiente, con un golpe sordo, el águila del viento cargó. Pillado por sorpresa, Yanlong tropezó y casi se cae, pero por suerte, reaccionó rápido y se estabilizó. ¿Qué haces? No vi, sin embargo, antes de que Yanlong pudiera terminar sus palabras, el rinoceronte negro voló directamente hacia él. Comparado con el águila del viento, el rinoceronte negro era mucho más corpulento que él, y Yanlong fue derribado al instante. ¡Bum! Por un instante, la rocalla del centro de la plaza se derrumbó, y la fuente salpicó por todas partes. ¡Tos, maldita sea, qué pasa! Después de que Yanlong forcejeara por levantarse del suelo, se cubrió el pecho con una mano. Obviamente, su herida anterior aún no había sanado. Sin embargo, a Yanlong ya no le interesaba pensar en eso en ese momento, porque dondequiera que mirara, los otros 4 estaban siendo devastados. Por no hablar de derrotar a la bestia mutante, sus ataques eran completamente ineficaces. Especialmente el mastín de las nieves, quien siempre ha sido famoso por su poder ofensivo. Cuando golpeó a la bestia mutante que parecía un insecto rojo, no hubo reacción, salvo una pequeña chispa. ¿Cómo es posible? ¿Son de hierro? Maldita sea, no lo puedo creer. Después de decir eso, el mastín de las nieves invocó el hacha trueno y desató un golpe decisivo.
Al instante, una poderosa energía metálica convergió hacia el hacha plateada. Incluso el suelo bajo sus pies se desmoronó y se hizo añicos. Corte trueno. Con un solo golpe del hacha, una hoja plateada de luz atravesó instantáneamente a la bestia psíquica, lanzando chispas que se dispersaron como estrellas llameantes. En cuanto a la bestia psíquica, lejos de resultar herida, simplemente se quedó inmóvil. Al ver esto, el mastín de las nieves se quedó atónito. Que te jodan, estás bromeando. Al menos muévete. Sin embargo, antes de que el mastín de las nieves pudiera terminar, Caos lo golpeó con sus garras. Chispas salieron disparadas del pecho del mastín de las nieves, y salió volando hacia atrás. Al ver esto, el dragón de las llamas perdió la compostura. Jersey. Gritó. El dragón de las llamas intentó abalanzarse y detener temporalmente a Caos, pero al girarse, la hoja del bosque maligno lo cortó y lo envió por los aires. Aunque la reacción de Yanlong fue rapidísima, Emu lo pateó justo cuando se levantaba. Sorprendido, Yanlong giró en el aire y salió volando de nuevo. Al mismo tiempo, la burla de Emu resonó en sus oídos. Oye, golpeé demasiado fuerte. Oh, ¿de verdad eres tan malo? Jajaja tilde. Con la risa de Emu, Yanlong rodó al suelo y golpeó el suelo directamente, desahogando su frustración. Pero en ese momento, levantó la vista y vio a Beignao y a los demás a su lado, mirándolo con una sonrisa. Dijiste que estábamos anticuados, pero resulta que tú, que aún estás en la edad de caducidad, tampoco eres tan bueno. ¿Sabes? Han pasado menos de 2 minutos desde que comenzó la batalla y has sido derrotado. Aunque no nos deshicimos del reino de las sombras durante nuestro mandato, al menos persistimos unos meses. Y tú, sigues luchando. Tras decir eso, Beignao miró con desdén a Yanlong, que yacía en el suelo, y luego volvió la vista hacia los demás. Incluso Shin-Nan, siempre de carácter apacible, miró fríamente al destrozado Yanlong, sin intención de ayudar. Al ver esta escena, Yanlong sintió deseos de matar. Se levantó rápidamente y miró a Beignao con enojo, como si fuera de darle una lección por lo que había dicho. Sin embargo, en ese momento, la voz indiferente de Yao resonó en sus oídos. Dianan, cuida tu comportamiento. Y no olvides lo que dijiste en la transmisión en vivo. En cuanto salieron estas palabras, Yanlong se quedó atónito. Sí, solía menospreciar al equipo 1, e incluso se avergonzaba de ser un invocador con ellos. Pero ahora comprendía que tal vez lo habían engañado las noticias publicadas en los periódicos. Por no mencionar nada más, el guardián oscuro que había aparecido ahora y las 4 bestias sobrenaturales que nunca antes había conocido nunca habían aparecido en las noticias. Pero a juzgar por las expresiones en los rostros del equipo 1, estos tipos no les eran desconocidos. Quizás incluso los habían combatido antes. Yanlong, viendo cómo sus compañeros eran constantemente devastados, no podía imaginar cómo Shin-Nan y los demás habían logrado resistir durante meses ante semejante fuerza. Sin embargo, a pesar de sus pensamientos, mantuvo silencio en la superficie. Después de todo, si admitiera la fuerza del equipo 1 ahora, ¿no sería una traición a su antiguo yo? Con este pensamiento en mente, Yanlong no dudó y se unió rápidamente al campo de batalla para combatir a las bestias mutantes. Hermanos, si el equipo 1 pudo con un enemigo, nosotros podemos con él. De lo contrario, si de verdad cayéramos aquí hoy, nos daría vergüenza enfrentarnos a alguien. Exclamó Yanlong. Se abalanzó sobre el árbol maligno primero. Al ver esto, el tigre de tierra y el mastín de las nieves lo imitaron. Quizás gracias a la presencia del equipo 1, los invocadores del equipo 2, a pesar de estar en desventaja, lograron empatar con las 4 feroces bestias gracias a su perseverancia. Al ver esto, Yanlong se inspiró. Inmediatamente se teletransportó detrás del árbol maligno y, antes de poder reaccionar, atacó con su espada. Al instante, chispas brotaron del lomo del árbol maligno. Sin embargo, esto aún no era el final. Yanlong usó esto como un movimiento especial, con la intención de eliminar primero al árbol maligno y aliviar la presión de la batalla. Mientras la energía elemental del fuego se concentraba en la espada llameante, Yanlong blandió el arma sin dudarlo, desatando el ataque. Corte sellador del demonio. Al segundo siguiente. Una poderosa espada de energía atacó a Emu, quien aún no se había recuperado del ataque. Si no ocurría nada inesperado, un golpe sellaría al enemigo. Sin embargo, justo cuando Yanlong parecía esperanzado, una luz púrpura descendió del cielo, neutralizando instantáneamente el ataque fatal de Yanlong. ¿Acaso tú, héroe de la armadura, no afirmas ser la encarnación de la justicia? ¿Por qué recurres a ataques furtivos?
Oiga, ¿qué tal si se arrodillan y suplican clemencia, y les perdono la vida? Entonces, Ejin, con un hacha en la mano, y los otros 3 guardianes se acercaron lentamente. Rodearon a Yanlong, pareciendo atrapados en un frasco. Al ver esto, Yanlong se sintió abrumado por la desesperación. Nunca imaginó que el enemigo no solo era poderoso, sino que era tan numeroso. En ese momento, las otras 4 armaduras no pudieron resistir más y fueron derribadas por las bestias monstruosas. Incluso las armaduras apenas podían mantener su energía combinada. Capitán, estoy a punto de perder mi armadura. No podemos ganar a este ritmo. No solo son más fuertes que nosotros, sino que casi nos duplican en número. La única salida ahora es usar el sello Zen y luchar de frente. Declaró Águila del Viento, acercándose poco a poco a Dragón de Fuego. Por supuesto, no le preocupaba que las bestias psíquicas lo oyeran y se prepararan para la defensa. Primero, no había forma de defenderse de este movimiento. Y lo más importante, si las bestias psíquicas se asustaban y retrocedían, sería aún mejor, les ahorrarían una pelea. Sin embargo, para sorpresa de Águila del Viento, Dragón de Fuego permaneció inmóvil un buen rato después de terminar de hablar, solo para mirar con recelo al Guardián Oscuro y a los demás. En ese momento, incluso Rinoceronte Negro no pudo evitar hablar. Capitán, no lo dude. Si nos demoramos más, no tendremos ninguna oportunidad una vez que perdamos la armadura. Con estas palabras, Dragón de Fuego no pudo contenerse y rugió. No lo haré. En un instante, la voz del Dragón de Fuego resonó por todo el patio de comidas, dejando atónitos a Rinoceronte Negro y a los demás, incluso al Guardián Oscuro. Por un momento, todos creyeron haber oído mal. No, capitán, ¿usted no se había encontrado antes con ese anciano Shensan en la sala de batalla virtual? ¿Cómo es posible que no supiera cómo hacerlo? Lógicamente hablando, con tu talento, no deberías ser incapaz de aprenderlo. En ese momento, Yanlong quiso morir al oír esas palabras. Así que no quería aprender. La sala de batalla virtual estaba completamente vacía. No había ningún anciano, y mucho menos habilidades de combate. Hablando de esto, se lo había contado a Meizen. Meizen pensó que estaba siendo modesto. Pero, en realidad, no había visto a ningún anciano Shensan. Sin embargo, ya era demasiado tarde para decir nada, al mismo tiempo. Por otro lado, a diferencia de la burla en los rostros de Bei Miao y los demás, Yao parecía haber recordado algo, especialmente sobre el anciano Shensan. Como si nada hubiera ocurrido, tras derrotar la conciencia materializada del anciano Shensan en el laboratorio, Shensan desapareció de la memoria heredada de los descendientes de los 5 elementos. En otras palabras, a partir de entonces, nadie podría enseñarle las habilidades de invocador de armadura. Al mismo tiempo, como la gente común no tiene el linaje de los 5 elementos y no puede ver al anciano Shensan, ni Meizen ni Shang Wanfei conocen su situación específica. Al pensar en esto, Yao suspiró con impotencia. Olvídalo, este asunto equivale a que los enfrento indirectamente. Por el bien de este asunto, te ayudaré esta vez. Tras pronunciar estas palabras, Yao caminó lentamente hacia Yanlong. Sin embargo, los 2 bandos, que se encontraban en un punto muerto en ese momento, obviamente no se habían percatado de la situación de Yao. En especial Evil Jin, quien inmediatamente levantó el dedo y señaló a la bestia 100 pies demonio en las nubes del cielo, y luego habló con suavidad. Mira, hay uno más poderoso allá arriba que aún no ha hecho nada. Ya no eres capaz, me decepciona mucho. Ahora te daré una última oportunidad, entrégame al invocador y te dejaré ir. De lo contrario, al oír esto, el equipo 2 ya había decidido dónde esconderse. Incluso alguien tan poderoso como Rinoceronte Negro no pudo evitar retroceder. Claramente, la presión del enemigo era demasiado fuerte. No podían luchar en esa situación. Si se hubieran rendido un segundo después, podrían haber sido destrozados. Y, lo más importante, aún había alguien en las nubes que no había hecho nada. Se acabó, se acabó. Hoy no solo es vergonzoso, sino que incluso podríamos perder la vida. No, el equipo 1 se enfrentaba a esto todos los días. Con razón esos cabrones sonreían tanto al vernos invocar armaduras. Cállate, es demasiado tarde, y sigues diciendo tonterías, justo cuando Yanlong y los demás se sentían desesperados e incluso contemplaban la posibilidad de luchar contra Ejin y los demás, una voz familiar resonó en sus oídos. ¿Crees que el equipo de armaduras se ha ido? No sabes cuándo retirarte. Entonces déjame llevarte. Con estas palabras, Ejin y los demás quedaron atónitos.
Inconscientemente, todos miraron a Sui, quien simplemente negó con la cabeza, indicando que no entendía. La razón principal era que los guardianes oscuros no esperaban que Yao atacara. Ahora no podían irse ni quedarse. Si lo hacían, no podrían derrotarlos, y mucho menos atreverse. Por suerte, Ejin, el capitán de los guardianes oscuros, se calmó un poco y caminó hacia Yao. Hoy en día, cualquiera se atreve a ser el primero en hablar. ¿Crees que...? ¡Bang! Antes de que Ejin pudiera terminar sus palabras, Yao le dio un puñetazo en el pecho, y el desprevenido Ejin salió volando hacia atrás. Emu, que estaba a su lado, quiso decir algo, pero también recibió un puñetazo. Así, en menos de medio minuto del ataque de Yao, los dos guardianes oscuros fueron derrotados por completo. En ese momento, Sui, que había visto esto, aún no entendía lo que estaba sucediendo e inmediatamente ordenó la retirada. Retírense, retírense rápido. La situación ha cambiado. Al mismo tiempo, Yanlong y los demás quedaron atónitos ante el ataque de Yao. Dios mío, me estás tomando el pelo. ¿Cómo podría alguien luchar contra una bestia sobrenatural con las manos desnudas? Si ni siquiera mi armadura invocada puede derrotarla, ¿qué sentido tiene? Dios mío, ¿es siquiera humano? Supongo que no. ¿Cómo podría el puñetazo de alguien ser más poderoso que mi armadura? Es ridículo. No, me estás insultando, y a mi armadura. Me he quedado sin palabras. Después de todo este lío, nos hemos convertido en un chiste. Por un instante, el equipo de Armadura 2 se quedó atónito y refunfuñó. No esperaban que existiera un maestro así en el equipo de Armadura. Y, lo más importante, no se habían dado cuenta, un instante después, surgió una nube de niebla negra, y el guardián oscuro y las 4 bestias feroces se marcharon, dejando solo a los 5 de Dianan, que se desplomaron en el suelo tras ser despojados de sus armaduras. Al darse cuenta tardíamente de lo que acababa de suceder, todos palidecieron y quedaron aterrorizados. Quienes no lo habían experimentado no podían entenderlo. Enfrentándose a 8 o 9 feroces bestias sobrenaturales, su único destino era la muerte. Por suerte, Yao repelió al enemigo. Sin embargo, precisamente por eso, Dianan y los demás lo miraron con incredulidad, pues nunca habían visto a una persona común derrotar a una bestia sobrenatural con las manos desnudas. De hecho, el poder de los ataques de Yao era incluso mayor que el de su armadura invocada. Por un instante, los 5 miembros del equipo 2 lo miraron con extrañeza. En ese momento, Beikai se acercó discretamente a Wendon y le habló en voz baja. Wendon, ¿por qué no nos dijiste que Yao era una armadura humanoide? ¿Sabes lo importante que es esto? Si hubiéramos sabido antes que ni siquiera mejorar nuestra armadura garantizaría nuestra derrota, ¿nos habríamos suicidado en secreto tras la compañía tecnológica? Sin embargo, frente al interrogatorio de Beikai, Wendon parecía no haber oído nada y simplemente miró a Yao aturdido. Verás, los archivos del laboratorio incluso registraban a Xiangyan como el invocador de la armadura definitiva. Pero no explicaron la identidad de Yao en detalle, lo que demuestra que, en cierto modo, su verdadera identidad era mucho más importante que la armadura definitiva. En ese momento, Wendon sintió un profundo pesar. En la plaza, Dianan y sus compañeros estaban casi exhaustos tras la batalla. Sobre todo después de quitarse la armadura, una sensación de debilidad y dolor los invadió al instante, e incluso sintieron que estaban a punto de quedar lisiados. Sin embargo, a pesar de esto, sus ojos no se apartaron de Yao. Además, el movimiento que Yao acababa de usar para repeler al guardián oscuro era increíblemente fuerte. Esto trastocó por completo su anterior percepción inherente de los humanos. Ya saben, el estado normal de una armadura es al menos 100 veces superior al límite fisiológico de los humanos. Pero la intensidad del ataque que Yao acababa de desatar era al menos comparable a la fuerza de la armadura mejorada. Si no lo hubieran visto con sus propios ojos, habrían maldecido. Especialmente Dianan, quien por un momento sintió que su orgullosa identidad como invocador de armaduras era una broma. ¿De verdad es así el mundo? Preguntó. Pensé que, superando al equipo 1, este mundo me reconocería y haría que todos a mi alrededor se sintieran orgullosos. Pero ahora alguien está repeliendo al guardián oscuro con las manos desnudas. Es simplemente, dijo Dianan, quitándose los auriculares y arrojándolos furioso. Era la primera vez que se sentía humillado desde que se convirtió en invocador. Sin embargo, Dianan no esperaba que los auriculares golpearan un trozo de grava y rebotaran, aterrizando a los pies de Yao. Al ver esto, Dianan estuvo a punto de explicar, pero Yao se adelantó. ¿No eras tan arrogante antes?
Incluso dijiste en la transmisión en vivo que el equipo 1 no era nada. ¿Y ustedes? ¿De verdad creen que el reino de las sombras seguirá igual, enviando solo una o dos bestias sobrenaturales para darles paquetes de experiencia cada vez? Olvídalo, desobedeces órdenes y eres tan santurrón. Regresa y piénsalo. Si no puedes, deja el equipo armadura. No tengo tiempo para ser tu niñera. Dicho esto, Iao se acercó a Meizen. De vuelta de donde habían estado tomando café. Sin embargo, fue Kunzon quien no pudo evitar hablar al ver a la gente tirada en el suelo. Con este nivel nos subestiman. ¿Sabes que la persona más fuerte de la industria cinematográfica no ha aparecido hoy? Si no, te habría tirado al suelo de un manotazo y no podrías levantarte. Después de eso, Kunzon se fue furioso. Beika y los demás quisieron replicar al oír esto, pero cuando las palabras salieron de sus labios, no supieron qué decir. Sin embargo, lo importante ahora no es la vergüenza, sino su seguridad, sobre todo lo que Kunzon acaba de decir. ¿Qué demonios? Hay enemigos más fuertes, ¿cómo podemos jugar a esto? Oh. Claro, no hablo de rendirnos, sino de una retirada estratégica. También viste que nuestros golpes fatales no tuvieron efecto en las 4 bestias mutantes, por no hablar de la de las nubes y el enemigo que mencionó Kunzon. Y si Iao no nos salva la próxima vez, o no tiene tiempo para salvarnos, entonces, tras escuchar lo que dijo Jersey, los demás también querían retirarse. Sí, querían ser los salvadores de este mundo, héroes admirados por todos. Pero el problema era que tenían que sobrevivir. Justo cuando dudaban, Dianan habló. ¿De qué están hablando? La batalla de ahora los asustó tanto. Además, los mutantes conocen nuestras identidades. Si nos retiramos ahora, sin la protección de nuestra armadura, moriremos aún más rápido. Con estas palabras, los demás quedaron atónitos. En ese momento, por fin entendieron por qué el equipo 1 nunca reveló sus identidades. Pensando en esto, Beikai golpeó el suelo con el puño, desahogando su frustración. Sin embargo, ahora que se había quitado la armadura, era vulnerable al instante. El simple roce de una piedra hizo que la sangre le brotara de borbotones de la mano derecha. Dianan, al presenciarlo, suspiró con impotencia. Solo Wendon seguía observando a Iao a lo lejos, con especial curiosidad por su identidad, mientras tanto, en la base del reino de las sombras, el feo general se agarraba el pecho y se sentaba lentamente en una silla como un septuagenario. Aunque llevaba una máscara, el dolor aún se reflejaba en sus ojos. No, el emperador está loco. Solo estamos cumpliendo la misión, y no lo provocamos, ¿por qué lo golpeó tan fuerte? Mientras hablaba, el feo general se reclinó lentamente en la silla. Esperaba que cambiar de postura aliviara el dolor. Sin embargo, en ese momento, Binger, que estaba cerca, habló con frialdad. Incluso te atreves a quejarte del emperador. Parece que no lo golpeó tan a la ligera. Sin embargo, finalmente entiendo por qué eres mucho más inteligente y estratégico que el hermano Eijin, pero solo puedes ser un capitán adjunto. En cuanto salieron estas palabras, el feo general se sintió inmediatamente disgustado. ¿Cómo era posible que no entendiera el significado de las palabras de Binger? No dijo que no sabía adivinar los pensamientos de sus superiores. Al pensarlo, el feo general quiso refutar algunas palabras. Sin embargo, el dolor en el pecho lo hizo desistir. Pero Binger parecía haber descubierto algo diferente cuando Yao actuó justo ahora. General Feo, ¿te diste cuenta de que cuando el emperador acababa de atacar, su aura desapareció por un instante? No fue un encubrimiento, fue como una especie de superioridad interdimensional, como si de repente nos hubiéramos separado el uno del otro. ¿Crees que el emperador ha adquirido algún nuevo poder? Sin embargo, en ese momento, el general Feo no tenía ningún interés en prestarle atención, simplemente ignoró a Binger con indiferencia. ¿Por qué le prestas atención? Podrías ayudarme a curar mis heridas. Además, el poder del emperador es interdimensional en sí mismo. ¿Por qué necesitas prestarle atención? Binger se disgustó al oír esto. Hablar contigo es como hablar con una vaca. Pues te dejaré morir de dolor. Dicho esto, Binger se dio la vuelta y abandonó la base del reino de las sombras. Al ver esto, el general Feo quiso llamarlo, pero el más mínimo movimiento le causaba un fuerte dolor en el pecho. Tras una última reflexión, se rindió. Sin embargo, poco después de que Binger se marchara, una figura blanca apareció de repente en la cueva. Tenía el pelo blanco y una larga túnica blanca que ondeaba al viento, dándole el aire de un inmortal. Los ojos del feo general se abrieron de par en par al ver al recién llegado.
rey humano? Viejo bastardo, sigues vivo. Justo cuando el feo general se sorprendió, el rey humano agitó la manga, y un destello de luz blanca lo golpeó al instante, dejándolo inconsciente. Tarde. En el vestíbulo de la hamburguesería, Shinan y los demás estaban sentados juntos, con las emociones ligeramente abrumadas. Aunque la aparición de la bestia superpoderosa les había permitido desahogar su ira frente al equipo 2, ser reemplazados no era una buena sensación. Entonces, como líder del equipo, Shinan tomó la iniciativa de sacar el dispositivo de invocación y colocarlo frente a Meizen. No sé qué decir. Sigamos en contacto. Con Shinan dando ejemplo, Bei Miao, Kunzong e incluso Shizao sacaron sus dispositivos de invocación y los colocaron sobre la mesa. Claro, no es que entregaran sus armaduras voluntariamente, sino que querían irse con dignidad. Después de todo, el equipo 2 los había reemplazado. Meizen se sintió un poco deprimida al ver esta escena, e incluso Shang Wanfei, a su lado, se conmovió un poco. En cualquier caso, Shinan y los demás han estado allí desde la fundación del equipo de armaduras. Ahora es realmente duro verlos partir. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de irse, Iao entró por la puerta. Por supuesto, Iao no impidió que Shinan y los demás se fueran, sino que se dirigió al refrigerador y sacó una botella de Coca-Cola. Como en una charla cotidiana, habló con naturalidad. ¿Qué? ¿No piensas volver después de irte? Tras decir eso, Iao tomó una taza y se la sirvió. Se la bebió solo. Sin embargo, Shinan y los demás quedaron confundidos tras escuchar las palabras de Iao. Como su significado era muy claro, quizás aún podrían seguir invocando armaduras. Pero el problema es que ya se formó el segundo equipo. Aunque su nivel sea un poco menor, es solo cuestión de tiempo, y podrán mejorar enseguida. Además, lo más importante es que los 5 cayeron en la trampa del mundo de las sombras antes, y los 5 elementos de sus cuerpos desaparecieron por completo. Sin mencionar la invocación de armaduras, incluso es incierto si podrán recuperarse en el futuro. Dentro del salón, Shinan y los demás, que planeaban irse, se quedaron perplejos al escuchar las palabras de Iao. Iao, tienes que entender que hemos perdido el linaje que invoca armaduras. Esto significa, las palabras de Shinan se detuvieron bruscamente. Aunque ya no podían invocar armaduras, no quería describirlas como inútiles. Sin embargo, para su sorpresa, Iao rió. Solo es el linaje, solo restáuralo. Claro que no te obligaré. Pero ya has visto lo que está pasando con el equipo 2. Siendo francos, el equipo 3 es inevitable. Porque incluso si pudieran mejorar todas sus armaduras, y mucho menos su situación actual, aún estarían lejos de derrotar al reino de las sombras. En cuanto pronunciaron estas palabras, todos quedaron atónitos. El significado de Iao era claro. La fuerza del reino de las sombras superaba con creces lo que habían visto. Inconscientemente, las expresiones de todos se tornaron solemnes. Sin embargo, antes de que pudieran reaccionar, Iao agitó la mano con indiferencia. Bien, ve y ponte manos a la obra primero. No digo esto para presionarte ni hacerte sentir culpable, solo quiero contarte la situación. Además, dejando de lado la relación de la armadura, también podemos quedar y charlar de vez en cuando, ¿de acuerdo? Iao dejó la taza. Las emociones en los rostros de Shinan, Bei Miao y los demás se calmaron un poco. De hecho, la armadura es solo un requisito del trabajo. Dejando de lado el trabajo, también son amigos. Tras comprender esto, todos se relajaron mucho. Al anochecer, las luces de la calle estaban ligeramente rojas. Iao y Meizen caminaban a casa tranquilamente. De repente, Meizen recordó lo sucedido hoy y preguntó. Esposo, golpeaste tan fuerte a tu propia gente hoy, no se rebelarán. Al oír estas palabras, Iao se quedó atónito. ¿Qué, rebelión? Esposa, puedes decir que tienen mal carácter, carecen de principios e incluso usan conspiraciones y trucos para engañar a la gente. Pero lo único que no les falta es lealtad. Aunque no lo creas, aunque el viejo cabello amarillo ataque ahora, ninguno huirá si no actúo. Claro, excepto las 4 bestias feroces. Al decir esto, Iao se complicó un poco. Meizen lo notó y le tomó la mano con suavidad. Iao le había mencionado este asunto una vez, pero como era bastante delicado, Meizen no preguntó mucho. Pero inesperadamente, lo volvieron a mencionar hoy. Después de un momento, Iao suspiró levemente. No pasa nada, en realidad, no puedes culparlos del todo. ¿Sabes? Por debajo del nivel emperador, solo puedes elegir entre fuerza y armadura.
Como el 100 pies demonio y las 4 grandes armaduras del universo brillante, uno eligió la fuerza, el otro la armadura. La armadura contiene el poder de las reglas. Puede que exista la posibilidad de ascender en el futuro, pero el precio es sacrificar la fuerza. Por lo tanto, la fuerza de las 4 grandes armaduras es muy inferior a la tuya y la de Ryui. Pero el 100 pies demonio es diferente. Aunque es un nivel inferior a Ryui, su fuerza es infinitamente similar, claro, dicho esto, ¿me entiendes? Las 4 bestias feroces son las que buscan tanto armadura como fuerza. Al final, no consiguieron ninguna, e incluso sus mentes resultaron gravemente dañadas. En palabras de los terrícolas, es solo que sus cerebros no funcionan bien. Tras decir esto, Iao volvió a suspirar. Mei Zen le dio una palmadita en la espalda, indicándole que no se enfadara por este asunto. Naturalmente, Iao no le dio más vueltas, sino que le contó a Mei Zen sus planes recientes. Esposa, no hablemos de esto por ahora. ¿Recuerdas a ese lobstermón atrapado en la plaza antes? Por lo que intuyo, probablemente fue obra de los ancianos del universo brillante. Al principio, tras confirmar sus identidades, planeé eliminarlos de inmediato. Pero claro, ya que se supone que debes apoderarte del universo brillante, tienes que mantener algunos oficiales de alto rango. Los mataría a todos, pero no sería bueno tener a los mutantes a tus órdenes. Así que intento ganármelos. Meizen hizo una pausa. Pensó que Iao solo hablaba con naturalidad, pero ahora parecía que iba en serio. Sin embargo, planes son planes, pero ganarse a los miembros del universo brillante no fue tarea fácil. No hablemos de los demás, hablemos de la propia Meizen. Decidió cambiar de bando porque le guardaba rencor al emperador, fue explotada y, por casualidad, se casó con Iao. Los ancianos del universo brillante, por ejemplo, eran el epítome de la terquedad. Incluso si los mataran, no cederían. Sin embargo, cuando Meizen expresó esta idea, Iao estalló en carcajadas. Esposa, si fuera solo yo, no habría esperanza. Pero la cosa es que aún te tenemos a ti. Sigues siendo el emperador lunar del universo brillante. Aparte de cabello amarillo viejo, tienes el rango más alto. Aunque no me tengan miedo, sin duda considerarán tu decisión. Al oír esto, Meizen asintió lentamente. De hecho, con su presencia, este asunto tenía al menos un 50% de posibilidades de éxito. Justo cuando Meizen y Iao discutían cuándo acercarse a los ancianos, Iao negó con la cabeza. Tranquilos, no tenemos que tomar la iniciativa. Vendrán a por nosotros. Y, si no me equivoco, ya han capturado a Jin Malvado o a Chou Jian. ¿Usarán esto para acercarse a nosotros? La reacción de Meizen fue instantánea. Con razón los lastimaste a ambos. Tenías un plan desde el principio. Iao rió con indiferencia. Luego arrastró a Meizen a un restaurante cercano.